Sí, vamos. ¿Cómo estáis? Bueno, todo bien, saludar primero. Yo contextualizar, vamos a contextualizar a la gente. Esto es una iniciativa para informar sobre la constitución que se viene en septiembre ahora, falta poquito. Estas no son instancias que se den muy seguido en Twitch, tenemos que valorarlas, la verdad. Yo siempre le digo a la gente que valoremos estas pequeñas oportunidades que se dan. Yo llevo 7 años haciendo stream y la realidad es que es primera vez que, bueno, creo que han venido a Twitch, pero no ha sido como tan específico de buscar un creador de contenido que haga contenido gaming o de otras cosas para venir a conversar temas que quizá no se hablan regularmente en el canal, o sí se hablan, pero se tocan muy ahí porque, bueno, es difícil tocar el tema de la política con distintos perfiles. Pero bueno, darle la bienvenida al canal, a mi chat, también estamos con el suyo. Pueden dejar ahí los moderadores del canal de Twitch del ministro, que quiere que lo tutee, pero me cuesta, hay que respetar los rangos. Eh, Así que nada, darle la bienvenida al canal y presente sus temas. Oye, bueno, muchas gracias, Wins, por esta conversación que vamos a tener. Precisamente la idea de poder conversar un rato sobre la... Espérate, está entrando tu audio. ¿Está entrando mi audio? ¿Cómo me anda? Está entrando el audio de un video. ¿Puede ser? Ah, no sé. No, no, yo no tengo ningún audio, creo. ¿No tenéis ni un audio? No, no, solo lo Ah, es. rarísimo. Ah, ya ahí sí. Ah, capaz que abrir Oye, un Twitch, no sé, algo. sí, puede ser. Oye, Nora, lo que te decía es que a veces es bueno poder tener otras plataformas para llegar a otros públicos. A mí me gusta mucho salir a terreno y poder conectarse porque mi pega muchas veces es de oficina, es como estar mucho en la moneda, mucho estar en el Congreso y me gusta mucho por un lado tratar de conectarse con otras cosas que te anclan. Y nada, por la cultura gamer, la cultura como digital también es algo que me conecta. Pues yo ya hace más de, no sé, 10 años que estoy, o 15 años que estoy metido de alguna forma en distintas formas de redes sociales. Cuando chico también era gamer, pero era de tarreo en la casa nomás, no era como conectado con el mundo. Y yo sé que ahí se forman culturas como distintas, po. Y por eso poder conversar un rato sobre lo que se viene, que es una discusión que se da en todo el país, que querámoslo o no, tenemos que formar parte y conversarlo contigo, súper agradecido también. Sí, la realidad es que hay que conversarlo, hay que votar informado. Siempre el llamado es a, bueno, elegir los representantes que representen los valores o las ideas que uno tenga. Y también es estar informado, porque creo que solamente escuchar los rumores, los TikTok, las fake news que están muy populares también por los dos lados, es complicado recibir tantas fuentes de información y creo que hablar ciertos temas y preguntar ciertas cosas, por ejemplo, a mí me interesa mucho temas de, por ejemplo, como para empezar la conversación, a mí lo que más me interesa es saber qué tan difícil fue el cambio de, bueno, ser oposición, tipo de las calles, tipo después pasar a ser, tipo, ir a la cámara y después pasar a estar ser gobierno, digamos. Obviamente, una vez más difícil que la otra. ¿Qué tan difícil es ser ministro? Mira, es durísimo. Justo me estaban diciendo que estaban con problemas de captura de entrada de audio porque me había cambiado de escena. Ah, ya. Pero estoy arreglando eso en este momento. Vale, tranquilo. Eh, Ahí está. Pero escuché tu pregunta y ahora voy a tratar de contestarla, que estamos... Está ganando la eh, tecnología. no, sí, puta, adaptándome porque antes tenía configurado otra escena y ahora se actualizó harto el OBS desde que lo había ocupado la última vez. Mire, yo creo que es bien distinto porque cuando uno sale a organizarse, protestar, yo la primera vez puta, que protesté fue por temas relacionados a vivienda, a temas de campamento, después me metí en el tema más universitario y de la educación, y tú sentís que todo se mueve muy lento, pero peor aún, la gente que está tomando decisiones como que no está pescando lo que ocurre, ¿ya? Y cuando después puta, fui de alguna manera haciendo conocido desde el movimiento estudiantil, generamos
como un sentido de la responsabilidad, ¿cachai? Como de tener que meterse, hacerse cargo de alguna manera de lo que uno va diciendo, po. Y ahí fue cuando empezamos, puta, más en política. Yo nunca había militado en un partido político, nunca había como tenido ninguna capacidad de organizarme en torno a la política, y fue en el movimiento estudiantil, después del movimiento estudiantil, cuando dije, mira, no me representa ninguno de los partidos políticos que hoy día existen, pero nos organizamos precisamente para armar un partido político. El caso de Y muchos en el chat, perdón que interrumpe, el caso de muchos de nosotros. Yo creo que sí, también no encontraba un partido político o una figura política que a mí represente toda mi idea o que se acerque o en verdad la mayoría de mi gente es como algunos son muy votos son votos más o menos nulos perdidos en estas últimas instancias porque no confiamos mucho en la clase política. Supongo que es el mismo sentimiento que ustedes tenían en el 2010, 2012. mira, fue exactamente eso, y lo que nos pasó es que cuando después nos organizamos y entramos al Congreso, éramos poquitos que veníamos de ese mundo. O sea, algunos venían con militancia, no sé, pues, por ejemplo, como Camila Vallejo, que hoy día es vocera, o Carol Cariola, pero con Gabriel, hoy presidente, nosotros no veníamos de partido político y no estábamos súper solos. Imagínate un Congreso, 120 personas, y estáis de alguna forma tratando de remar contra la corriente. Y ahí empezamos a entender de alguna forma los códigos de la política más institucional. Nosotros conocíamos los códigos de la política de la organización social, pero empezamos a participar del Congreso, a entender cómo se tenían que redactar los proyectos de ley. Yo me puse súper obsesivo a tratar de entender perfecto el reglamento de la Cámara, el cómo se hacían los proyectos. Estudié muchísimo los primeros años, sobre todo en el Congreso. Eh, Siento que había una idea preconcebida que nosotros como jóvenes lo íbamos a hacer mal, entonces tenía una presión de hacerlo mejor que incluso los que llevaban mucho tiempo haciendo esto. Y me presionaba mucho con un equipo espectacular que estuvo ahí para ayudarme, para asesorarme. Y después del primer periodo dije que me iba a reelegir por una sola vez. ¿Ya? Dije, esto no debiese ser de por vida, por lo tanto tú te tenés que dedicar a otras cosas también. La política es un momento pasajero de tu vida, donde tú te entregáis, donde la idea es poder servir y no servirse. Entonces yo dije, ya, una vez más. Y tuve una súper buena votación en mi segunda elección. Me eligieron la primera mayoría nacional. Entonces fue como, wow, parece que igual habían algunas cosas que le estaba haciendo sentido a las personas. Y ahí fue cuando, en ese momento, justo en ese año de esa elección, fue cuando se creó el Frente Amplio, que es como una suma de muchos movimientos y partidos chicos que veníamos básicamente de los movimientos sociales. eh, y levantamos la candidatura de Beatriz Sánchez, que fue súper generosa al ponerse a disposición de esto. Ella sacrificó básicamente buena parte de su carrera profesional, que estaba muy consolidada, para jugarse por sus ideales. Por eso yo la admiro mucho. Eh, y bueno, nos fue súper bien, hubo una recepción, se notó que había un vacío en la política institucional. Y después, nada, el año 2000, después del estallido social, tuvimos un momento bien duro donde se cuestionaron, bueno, todas las instituciones, como la institucionalidad partidaria. Habían sectores que nos decían que por haber impulsado este proceso de nueva constitución éramos básicamente vendidos, ¿cachai? Como que hubo harta tensión. Y después de eso apareció como la necesidad de que alguien liderara este proceso. Y no, ¿para qué voy a mentir? Como había una crisis de quién tenía los 35 años para poder postular. Y el único liderazgo como fuerte que estaba a disposición de ese proceso era Gabriel, que se puso a disposición. Y en verdad al principio no teníamos ninguna idea de lo que significaría asumir el gobierno con todas las complejidades del caso. Pero poco a poco nos fuimos armando a medida que pasamos una etapa, la de las firmas, después la primaria, después la primera vuelta, después ganamos la segunda vuelta. Y tuvimos todos estos meses de preparación y han sido casi 5 meses de locura. Locura en el sentido de mucho aprendizaje, de hacerse cargo de cosas que antes dabas por sentada. Así que para no extenderme más, mira, ha sido bien intenso, mucho aprendizaje, pero también se pueden hacer muchas cosas distintas. Y eso es lo que a mí al menos me compensa lo que puedan ser como los costos de estar en el gobierno, y como de imagen o de costos políticos, o cuando te pegan por la prensa o por las redes sociales.
se compensa con la posibilidad, no sé, po, de haber influido para que el sueldo mínimo sea más alto hoy día, que estemos impulsando una reforma tributaria, que hayamos mejorado el tema de FONASA. No, Son como te pegan en redes sociales y además te han pegado literal, te han en pegado la calle, pape ahí sí, sí. en la calle. El PAPE fue ¿Cómo el se lidia eso ahí 2011. con el hate ahí, tipo, porque la realidad es que el país está polarizado, es una realidad y está en una situación complicada donde dar tu opinión, hay mucha gente que, que solo por dar tu opinión son capaces de pegarte, de escupirte, o sea, ahí se está Sí. perdiendo como el respeto hacia la persona y creo que eso nunca se debe perder. ¿Cómo es lidiar con esto siendo figura pública y además siendo un político? Como que obviamente uno está, entre comillas, arriesgando la vida. O sea, han matado artistas, pueden matar políticos. Sí, es que hay un momento en el que cuando uno decide meterse a esto, igual dejáis cosas de lado. Amigos del colegio o de la universidad, los veis mucho menos, casi nada. Eh, Familia, los veis mucho menos, casi nada. Y también te das cuenta que eres una persona que puede ser muy querido por algunos, pero también puede generar mucho odio en otros, por lo que uno representa, porque al final la política, así como, no sé, por la religión o el partido de fútbol, qué sé yo, o el equipo de fútbol, despierta muchas pasiones y también en el otro lado despierta mucha enemistad. Que es una de las cuestiones que uno a veces trata de tratar de matizar y decir, oye, ¿cómo lo hacemos para poder convivir de alguna forma en un... eh, em, eh, espérate, que justo me estaban pasando un mensaje. Tranqui, tranqui. De que uno pierde la capacidad de tener intimidad, ¿cachai? Me imagino que a todos niveles pasa, a ti igual te debe pasar con algún público que te reconocen, O sea, pero tú sí, eres... pero no a ese nivel porque o sea, en mi caso, no quiero ser famoso. Entonces me limito. Por ejemplo, no uso redes como TikTok porque por lo mismo, porque te viralizan. No uso YouTube tanto porque también te viraliza. Son formas de crecer como creador de contenido, son formas de crecer. Son formas de llegar a más gente. Yo no quiero llegar a más gente, yo quiero llegar a mi gente, ¿entiendes? Entonces me gusta mi comunidad, me gusta mi nicho y siempre hay una lucha entre el Jaime que no quiere crecer y el Jaime eh, que quiere, ¿cómo se llama? Que sabe que tiene que crecer para poder comer mejor, ¿se entiende? Porque la eh, realidad es que los números en mi rubro te marcan cuánto uno gana. claro, Pero mira, aterrizando la idea, tengo esta pregunta, tipo, porque a las 5 de la mañana como que se me ocurren todas las preguntas buenas. Entonces, ayer se me ocurrió preguntar ¿cuál es la diferencia entre los políticos, en los políticos dinosaurios que habían antes de que llegaran ustedes? ¿Qué cosas no han propuesto ustedes o qué cosas están haciendo distinto a los dinosaurios de la política que habían antes a lo que ustedes están proponiendo ahora? O sea, ¿cuál ha sido el cambio real que ustedes han causado en metodologías de trabajo, flujos de trabajo o quizás simplemente hacer las cosas distintos? ¿Qué han propuesto distinto a la diferencia de los dinosaurios? mira, yo diría que hay hartas cosas, como desde el estilo hasta temas de fondo. O sea, yo diría que en temas de forma eh, pueden sonar algunas cosas como tonteras, pero hay una idea más de horizontalidad en los equipos de trabajo. Imagínate, yo tengo 35, tú tenés 31. Uno, sí, 31. Entonces, con mis equipos de trabajo, yo no ejerzo un rol, por así decirlo, como patronal del términos clásicos, sino que somos bien horizontales, como que me gusta que mis equipos me critiquen, me gusta que mis equipos me empujen al límite, porque no es como algo reverencial, ¿cachai? Como que de que, oh, señor ministro, por favor, ¿qué opina de esto? Sino que me gusta que la cuestión sea lo más descarnada posible y para eso hay que tratar de romper ciertas barreras de jerarquía, que si bien a mí me toca al final tomar decisiones y en su caso al presidente le toca tomar decisiones, creo que es bueno que exista un ánimo de confianza suficiente para que no tengamos, como le dicen los gringos, los yes man, ¿cachai? Gente que te dice que todo que sí. Yo creo que eso es como en términos de cultura organizacional. También, como en términos de prioridades, como yendo un poco más al fondo, siempre en política uno puede describir valores que suenan súper genéricos, pero la pregunta es cómo uno prioriza esos valores. ¿Qué va por sobre lo otro? Y nuestra escala de valores y principios en torno al,
como a la política, no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada quizás como con el mismo rango de espectro político, como desde la centroizquierda o la izquierda, yo creo que nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Sé que de repente alguien se daba 30 vueltas para hablar de la desigualdad y de los abusos de la empresa y nosotros tratamos de decirlo de forma directa porque es como también la gente lo está sintiendo, lo está viviendo. Eso probablemente cuando nosotros asumimos como y empezamos a abrir espacios de liderazgo fue súper importante para que la gente se identificara. Hoy día, claro, hacerse cargo de cómo uno soluciona eso es más difícil, por cierto, pero no podemos perder esa forma de aproximarnos a los problemas. Obviamente está la burocracia, o sea, yo a lo que iba igual era como dentro de los mismos procesos, obviamente los procesos políticos tienen su burocracia, sus pasos, sus cosas, pero dentro de eso mismo supongo que debe ser muy difícil impulsar ciertas cosas cuando hay tantas piedras en el camino, o sea, uno tiene ideas, uno llega full motivado y yo supongo que uno llega a la Cámara de Diputados y se encuentra con... el Senado puede ser una roca que ahora se quiere eliminar de la nueva constitución, puede ser una roca en el camino, tipo políticos que no están preparados dentro de esa misma... Yo soy una persona que hago asesoría. Lo que a mí más me tiltea, me enoja de cuando asesoro ciertas empresas es cuando se usan mal los recursos. Y a mí, desde mi perspectiva, yo me considero político. Un amigo me dijo que era una víctima política porque no me informaba tanto, hace 5 6 7 años no me informaba tanto, simplemente dejaba que pasaran las cosas porque bajo mi visión de la vida, como que yo puedo influenciar en mí, puedo influenciar en mi familia, en mi círculo cercano y quizás en mi stream de a poquito. Se va construyendo de a poquito un cierto nivel de influencia manteniendo ciertas cosas. Em, pero a lo que voy es que siento que hay políticos que llegan a ciertos puntos de poder y que obviamente y además que están asesorados, se supone que pagan asesorías y ocurren cosas increíbles. O sea, Chile es un muy buen país para hacer memes. Y hay muchos políticos que se han convertido en un meme. Y creo que eso es peligroso cuando son las personas que manejan presupuestos y no están preparados para ciertos cargos públicos. Por Absolutamente. ejemplo, lo que pasó con Katy Garriga. No entremos en profundidad, pero o sea, yo digo, esa persona llegó a la alcaldía, pongámoslo en contexto así súper neutral, llegó a la alcaldía, tiene asesores y de todas las ideas, un brainstorming increíble en la municipalidad, se le ocurre que como para promover que los niños entren al colegio, regalan un sol con cara de Pikachu. Y nadie le dice, oye, es pésima idea. Oye, nadie quiere un sol con cabeza de Pikachu. ¿Cuánta inversión estáis haciendo ahí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, obviamente perdemos fe en la clase política. Obvio. Porque son cosas tan básicas que uno dice, realmente son, realmente son cosas que esos recursos se podrían haber ido en ayuda de ciertas partes de la comuna que estamos vulnerables, De se todas podrían haber maneras. hecho y mejores ideas. Es como, en los asesores, o sea, yo creo que no hay filtro en los asesores, obviamente hay ciertos puestos que son elección, los puestos son elección popular, ahí ya no hay mucho que hacer, la gente elige y obtiene lo que elige, pero también a lo que voy es que no hay como un cierto nivel para contratar asesores y los asesores son los mejores pagados también. Entonces, a mí eso me parece un problema, no sé qué opina usted. De todas maneras, y yo o sea, estaba pensando en la pregunta inicial cuando, a medida que iba a ir respondiendo, de qué cosas se hacen distinto. Y además de tratar de ser súper exigente y descarnado incluso con quienes nos asesoran, porque tienen que hacer, o sea, si no sirve para hacer mejor la pega y para que la gente tenga finalmente una mejor experiencia de vida, que lo que debiese tratarse la política, ¿no? Mejorar el bienestar de las personas, puta, no sirve nomás, pues, y hay que replantearlo. Pero una de las cosas que yo creo que también son distintivas del quehacer distinto y que espero que no sea solo generacional, es que tenemos infinitamente menos conflictos de interés que lo que tienen otros que trenzaban entre la política y la empresa, entre la política y el dinero, ¿cachai? Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener al mismo tiempo espacio de poder político y al mismo tiempo tener un compromiso con algún negocio que pueda estar por fuera. Y yo creo que esos Pero eso espacios pasa que hasta quizás... las concesiones, perdón que interrumpe, eso Sí, pasa po, en todo, o sea, es sí, como po, que claramente se genera trabajo y claramente si se da a una cierta empresa, a un cierto proyecto o lo que sea, tipo, claramente, y también se usa como para mirar hacia el costado e ignorar ciertas cosas como la colusión, tipo, exacto. pasa.
Bueno, y por eso, como ese tipo de conflictos de interés que pueden, en algunos casos extremos, derivar en corrupción, derechamente, y en otras formas eh, más, más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencia o como las puertas giratorias de que tú le hacías un favor regulatorio cuando estás en el gobierno y después te contratan como director en una empresa. Eso pasa. ¿Cachai? Como que ese tipo de cosas que no son tan explícitamente el maletín que llega para corromper a alguien, pero es parecido. Yo diría que en nuestra generación, o al menos si es que nosotros llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, eso se van a ir cagando, ¿cachai? O sea, Yo eso vi, no puede yo pasar. vi un TikTok hace poco que tomaba, que claramente era un TikTok del rechazo. em, Puedes mentirlo o acertar. Era el presidente Boris diciendo no van a haber pituto, era como una propaganda. No van a haber pituto, no vamos a contratar. Y después salían como un par de nombres con los sueldos al lado. ¿Eso es real? O sea, tipo, esa información es real, es verídica, que hay ciertos tipo personas que con ciertos parentescos en el gobierno o en puestos de asesoría, ciertas cosas. No he visto ese video, pero vi un reportaje que mezclaba peras con manzanas. O sea, yo recuerdo que ponía, por ejemplo, a una parlamentaria que es de nuestra coalición y que ponía un asesor de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, que era su pareja. Ya. ¿Cachai? Y uno dice, bueno, pero ese no es el gobierno central. Entonces, yo diría, yo al menos en el ministerio que me toca a mí dirigir, después si queréis te explico más o menos de qué se trata ese ministerio, que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Explique nomás, porque Eh, algunos somos, o sea, somos hincha de Colo Colo y no, y siempre tiramos ese chiste, pero la realidad es que cuando queremos justificar algo que no sabemos, decimos, no, somos hincha de Colo Colo, nos justificamos todo. no, pero Pero, después te explico. Pero dale, dale para nomás. ir al fondo, en el ministerio que me toca a mí dirigir, yo tengo la suerte o el lujo de poder contar con equipos profesionales que son de verdad lo mejor que puede haber en esas posiciones, como en las distintas divisiones. Entonces yo al menos siento que no tengo a nadie ni por pituto ni por nada, sino simplemente porque creo que son los mejores para llevar adelante la pega. Em, Dentro de su eh, red de contactos, O porque sea, es que claro, uno tiene que acceder a gente que sea de tu confianza, porque es obvio que uno cuando llega a un gobierno tiene que tomar decisiones que son puta, súper sensibles políticamente y uno trata de invitar gente, incluso con la que uno no ha trabajado, pero cree que puede trabajar porque tiene vínculos de confianza que te unan. Entonces yo creo que es distinto y de hecho yo tuve que firmar un protocolo para que uno no pudiera contratar familiares bajo la misma cadena de mando. Y eso va más allá de la ley incluso. O sea, lo hicimos más exigente que la ley en términos de parentesco. Pero porque creemos precisamente que eso puede ensuciar la labor que hagamos. Si es que, por ejemplo, yo estuviera en mi ministerio eh, y algún pariente mío está en el gabinete del ministro al lado y yo a la familiar del ministro al lado lo contrato en mi gabinete, eso sería pésimo, ¿cachai? Entonces nosotros hicimos un instructivo para que eso no ocurriera, porque ocurría muchas veces, o sea, en todos los gobiernos ocurría que en los gabinetes de manera cruzada estaban todos los familiares de los de las autoridades y esa cuestión al final también está mal, porque puede que haya alguno que sea muy bueno en esa pega, pero en general eso esconde muchas veces mediocridad. a ver, acá me está hablando Ignacia de su equipo, me dice, se puede explicar nomás. Me dice, dile al ministro si puede explicarnos más o menos sobre eso, que anda mucha fake news o info confusa. No, Ah, no, no. sí. Ah, no. Creo que. No, no, no. No le digáis. Ah, no. Es que debe ser para después, Ah, porque ya. tenemos una, Sí, sí, tenemos una. se nos va a sumar Esto es lo bueno una de los amiga. vivos de Twitch, que Sí, yo advertí, esto es súper real y bueno, sí. es No, es que real. se nos va a sumar Valentina y Valentina Ella en que la casa. Sí, trabaja en una plataforma que cazan noticias fake news. falsas porque nos habíamos juntado inicialmente o la invitación era para ver esto, para ver Sí, qué es lo que va a pasar, pero la intro que tú me hiciste se nos alargó un poco, pero está bien, porque está muchas bien, veces las dale. personas lo primero que nos preguntan es lo que tú nos preguntáis, o sea, ¿qué ha significado esto? ¿Qué están haciendo distinto? Y básicamente, ¿por qué tenemos que confiar en que ustedes van a tratar de dar lo mejor para perseguir los ideales que los movilizaron? Ey, dentro de esto mismo, bueno, o sea, mi trabajo, tengo una empresa, todo, y es muy difícil. Eh, Ustedes llegaron al poder muy jóvenes, 35 años, 34 años, 36 años, jóvenes, jovenzuelos, y la realidad es que experiencia laboral, llevar una empresa, todo, es algo que no tienen, tienen solamente experiencia política. Llevar un país es difícil. Claramente eso no desmerece, pero sí
siento yo que si a mí me pusieran en una posición así, sería muy difícil enfrentar sin experiencia previa o llegando todo. Y supongo que por eso hay tanto error no forzado. Sí, o sea, sí y no. Yo diría que hay distintos tipos de experiencia. Y efectivamente, alguien puede criticarnos, por ejemplo, por no haber abierto una empresa y ver todo lo que significa abrir una empresa y manejar una empresa. Eh, pero si hay algo en que trajimos experiencia en como lo que estaba pasando desde las organizaciones sociales y movimientos, o sea, el sentir como de ebullición social que estaba ocurriendo y también experiencia política de haber estado en el Congreso un buen tiempo viendo cómo se legislaba, cómo se podía legislar mejor y cómo lo hacía el gobierno, o sea, éramos fiscalizadores del gobierno. Y también, y esto lo tenemos que reconocer, que tuvimos que convocar a que fuera parte del gobierno sectores con los que en algún momento tensionamos mucho, que fueron gobierno, por ejemplo, en la nueva mayoría o en la concertación, pero que también durante estos últimos años dijeron, oye, hubo muchas cosas que no hicimos o hubo muchas cosas que hicimos mal y ahora queremos hacerlo mejor. Entonces, sumar esas experiencias también fue, yo creo, algo positivo. Oye, y me están criticando porque acá sale enero, entonces voy a poner el mail en que estamos. Está un poco perdido. Es que el chat es súper crítico. O sea, uno hace algo Sí, raro y sí, los sí, chats sí. critican y vale, Estamos está bien. O sea, ahí. es parte del setup, es parte del setup. Enero tenía un mensaje Es que subliminal, no lo entendieron. no lo entendieron, pero ahora No lo estamos a entendieron. agosto. Ya, 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 perfecto. Está bien. Eh, Pero sí, po, o sea, o sea, lo que tú Es decís difícil, ¿no? O sea, es un yo lo tema que voy es que debe difícil. ser difícil, o sí, tipo, porque en términos de tiempo, o sea, yo mi tiempo, por ejemplo, hago stream, hago mi asesoría, me levanto en la mañana, tengo que tener vida de pareja, tengo que cuidar a mis animales, mando a mi perrita al colegio, literal mando a mi perrita al colegio, a un colegio de perrito, y se devuelve a las 11, a las 8 tengo como mi rutina, y la realidad es que igual es duro, me imagino tener que no solamente hacer la pega, sino que también hay que escuchar. Hay que escuchar Sí, po. mucho, hay que escuchar. Y yo creo que quizás eso ustedes trajeron distinto a la política y por eso la gente estaba cansada, que no escuchaba. No escuchaban al pueblo que estaba gritando que habían necesidades. Y dentro de eso mismo, bueno, nació este borrador de la nueva constitución. Este fue como el resultado de muchos sacrificios y muchas cosas. Sí, Eh, podríamos entrar un poco a hablar del texto, si le parece. sí, pues, no, no hay problema. Porque hay varios temas que están, bueno, yo estuve asesorándome en este tiempo de parte o sea, de gente de ambos lados. Yo me considero apolítico, me considero neutral, yo soy una persona súper práctica, de que si es una buena idea la voy a hacer independiente del lado que hay que hacer. Obviamente hay que hacer sacrificios a veces, sacrificar platas de estos para llevarla acá, o sea, hay que hacer esos sacrificios y esas prioridades los llevan los políticos. Pero no tengo un lado y simplemente si considero que es una buena idea lo voy a hacer. Entonces me gustaría mucho más que entrar en la interpretación del texto, entrar a el efecto práctico, de qué pasa si se aprueba esto y qué efecto práctico tendría. Yo creo que estaría muy bueno empezar con los primeros artículos, que uno es el artículo de la plurinacionalidad, que conlleva varias cosas. Obviamente, una de las partes, creo yo, es el tema de la deuda histórica con los pueblos originarios. Está clara que vivieron cosas que no deberían haber vivido en ningún contexto. Está claro que hay que devolverles cosas de cierta forma. Y está clara la deuda. Creo que ese es el punto. Eh, Ahora, yo de mi perspectiva de chileno, yo siempre me consideré un mestizo. Siempre me consideré mitad mapuche o mitad pueblo, mitad chileno, mitad los que habitaban en Chile, no sé qué pueblo, no sé de dónde viene mi familia, no tengo idea, soy un chileno normal, pero siempre me considero un mestizo, o sea, no me considero tipo, ¿se entiende? O sea, soy blanquito y todo, pero mi papá es negrito pudabuelo, o sea, es así, o sea, mi familia viene de muy Como la abajo. mayoría de Chile, Sí, po. sí, como la mayoría de Chile, me considero un chileno normal. Afortunadamente, Mm. hace 3 años me empezó a ir mejor, pero antes yo no tenía ni para comer, o sea, literal. Eh, entonces, bajo esa misma premisa, a mí me parece, o sea, esta es mi opinión, me parece un poco duro escuchar plurinacionalidad de una. Así, tipo, solo de entrada.
Sí, porque bajo mi perspectiva somos todos chilenos, ¿entendés? O sea, sí, como sí, sí. vivimos en Chile, pagamos los impuestos en Chile, usamos el sistema educacional chileno, el sistema de salud chileno, etcétera. Nacimos en Chile, en nuestro carnet dice que somos chilenos. ¿Por qué esto de diferenciar por pueblo originario? Creo que son 12, ¿no? Ujú, 12 o sí. van a ser 12 estados distintos. 11, 11. 11. Van a ser 12 Sí. estados entonces. No es que vayan a ser 12 estados, y es súper buena la pregunta, porque yo creo que muchas personas hoy día se preguntan qué significa, cuál es el alcance de lo que se puso en el texto del borrador. De hecho, en su artículo primero, que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Ya? Esa es como la primera, el primer párrafo. ¿Ya? Y yo creo que es bien, bien importante entender el alcance, porque como tú decías, existe una historia, existe una deuda, existía principalmente una falta de reconocimiento. Y por lo mismo es importante saber qué es una constitución. Se En ignoraban, parte. literal, los pueblos originarios están Claro, ignorados. claro. Entonces, la pregunta de qué significa una constitución, y aunque suene redundante, la constitución es lo que constituye a un pueblo. ¿Ya? Lo que lo une, lo que lo pega con un pegamento, lo que también nos permite tener protecciones y también deberes, ¿no? Lo que regula el poder de quienes tienen que tomar decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, el reconocer que en un mismo país, ya porque no se habla de distintos países, se dice en el mismo país, que es único e indivisible, ¿ya? Puedan convivir distintas naciones. Naciones se entiende porque antes de que existiera Chile, existían distintas naciones. Entonces, el reconocer que cuando se inventa Chile, ¿ya? Porque Chile se inventa en un momento en el que se hace un acto de independencia, y se declara, ¿no? Primero en 1810, luego en 1818, la primera junta de gobierno, etcétera. Y uno dice, desde ese momento Chile es Chile, ¿ya? Y dejamos de ser parte de la corona española. Pero antes también habían otras naciones. Y parte de los procesos de, por así decirlo, sanación social implican reconocer a la otra persona, al otro grupo, en este caso a las otras comunidades. Y esas comunidades se entendían antes como lo que hoy día entendemos naciones. Por lo tanto, el decir que es plurinacional no es contradictorio con decir que Chile es un único país, o que las personas vayan a tener el mismo carnet, o que vayan a tener que pagar los mismos impuestos. Es en parte ese proceso de sanación para entregar ciertos niveles de reconocimiento que están abordados en el derecho internacional, como lo hace Canadá, como lo hace también Estados Unidos, que Estados Unidos tiene muy fuertemente la presencia de los pueblos originarios en sus leyes y en su protección especial, porque de esa manera lo que tú tratas de ser para el futuro, porque uno dice, bueno, pero eso es el pasado, ¿qué importa para el futuro? Lo que ocurre con el futuro no es solo que esas personas puedan vivir en su cultura y puedan promoverla, sino que te haces cargo de que cualquier tipo de exterminio o abuso que existieron en el pasado no van a salirle gratis a quienes lo perpetren. ¿Sí? Entonces, de alguna forma tú garantizas que aquellas deudas que generaste, no sé, pues a fines del siglo XIX, cuando literalmente despojaste de tierras a un montón de gente engañándola, y transando tierras que entregaste a colonos para que fueran a colonizar, y matando muchísima gente. Bueno, en ese momento tú generaste una deuda, y por lo Sí, tanto sí. los hijos e hijas de esas personas que hoy día están vivos y que llevan apellidos que los hacen identificarse como personas pertenecientes a los pueblos originarios, que son, si no me equivoco, más de 1 millón o 1,5 millones de personas en Chile. Bueno, esas personas tienen de alguna manera eh, como ese reconocimiento de que se les debe algo. Ok, Es como se entiende que es más para empezar a sanar. Porque yo me acuerdo que tengo un Exacto. amigo que es comunista, y literalmente tiene, bueno, tiene fotos ahí peleando con la carabinera, un carabinero cada brazo, tipo, y, y salió en la tele, todo, increíble. Y yo le pregunté, un día le dije, mira, a mí me gustaría saber cómo nosotros podemos solucionar el conflicto, así de curioso, cómo yo puedo solucionar el conflicto. Y me dijo, no, es que es muy difícil, porque no existía nada de ninguno de estos procesos, pero creo que este es el principio quizás, de empezar a sanar. Entonces, también la constitución nace por eso, porque la gente quería un cambio. Independiente, yo visualizo esto, si la nueva constitución es igual a la constitución de Lagos, reformada, y si es exactamente igual, la gente igual querría una nueva,
Porque es como ya un simbolismo de que ya esto realmente fue en democracia, que se vienen cambios, etcétera. Yo al menos desde todas las perspectivas que vi, la gente quiere un cambio y la gente quiere esa como sanación para empezar a olvidarse un poco de lo que pasó con la dictadura, eh, etcétera. Entonces yo creo que va por ahí. Y referente, bueno, volviendo al tema que esto es súper importante porque hay gente que está votando rechazo o apruebo la plurinacionalidad. Y creo Sí. que es súper importante tocar este tema primero, porque bueno, uno de los primeros artículos, pero también es porque eh, nos podemos ir un poco más a lo práctico. ¿Qué Ujú. pasaría si se aprueba? ¿Qué pasaría con Chile? Creo que una de las consecuencias es que, bueno, tendrían que aprobarse ciertas leyes para dejar ciertos lineamientos, Ujú. pero también supongo que van a haber recursos del Estado para financiar un tribunal de los pueblos originarios. Tribunal, no recuerdo cómo se llama. Sí. Eh, entonces, ¿cómo eso afectaría como qué costo tendría eso? ¿Qué repercusiones tendría a nivel de las leyes? Que claramente la Corte Suprema maneja todo, pero igualmente está bueno como dejarlo claro de qué cosas se podrían hacer y qué cosas no se podrían hacer si nosotros somos 12 naciones. Mira, súper buena también la pregunta. Tenemos que, por un lado, si es que se llegase a aprobar el texto de la nueva constitución, tú decías qué cosas cambian y qué cosas no cambian. Bueno, lo que no cambia son, no sé, pues que somos Chile, un país único e indivisible, como te decía antes. O sea, país vamos a ser uno solo. La bandera va a ser la misma bandera, el himno va a ser el mismo himno, el escudo va a ser el mismo escudo. El tema es que vamos a tener que implementar a través de leyes que se discutan en el Congreso y por lo tanto que signifiquen la mayoría de quienes hoy día representan a las distintas personas en el Congreso. ¿Dos tercios eh, no, no o cuatro leyes, sextos? se van a tener que apoyar No, no, pero leyes, ¿cuánto apoyo leyes van a simples. necesitar para que se Ah, aprueben esas leyes? mayoría simple. Mayoría, ok. Para las leyes, mayoría simple. Ya. Se va a necesitar la mayoría de los que estén presentes para implementar la mayoría de las cosas que están acá. Ya. Muchas de las cosas necesitan pasar por una ley. Pero hay un mandato constitucional, entonces eso igual te exige que tengas celeridad para aprobar. De hecho, en los transitorios te define cuándo tienes que presentar los proyectos de ley. Eh, y respecto a los tribunales, la igualdad, la igualdad ante la ley y la igualdad está asegurado tanto en el artículo 4 que uno lo puede ver acá, sale, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Y también en el artículo 25 que ya es en el capítulo de derechos, si no me equivoco, ¿sí? 25 dice, toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, igualdad ante la ley y la no discriminación. Es un deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud, que es algo que, bueno, Está parece obvio, lógico. Sí, pero sí, sí. está bien de Está acá. bien, está Em, entonces, y después Pero sigue. basado en eso mismo, si se va a mantener la igualdad ante la ley, ¿por qué se necesita un tribunal de las naciones, digamos? Lo Que ellos que, tengan. Porque son 11 gastos más, digamos. O sea, es como que. O sea, ¿cuál es el sentido de si somos todos iguales ante la ley que ellos juzguen un delito a su manera? Porque la realidad es que su manera es súper arcaica, digamos, no sé, creo que uso bien la palabra, una súper antigua, o sea, supongo yo. Obviamente va a haber alguien que va a estar viendo eso, pero tipo, unas leyes de hace 200 años deben estar obsoletas. yo, Obviamente, denle más. Sí, sí, yo le he preguntado a las personas que redactaron, que han estado metidas en estos temas y que entienden mucho mejor que yo del derecho, porque yo estudié ingeniería, entonces, ingeniería en computación, entonces no soy una persona que haya estudiado respecto a esta materia en específica, pero me instruí, pregunté, y lo que te dicen todos, no hay persona que te diga algo contrario, es que, por ejemplo, en el ámbito penal, es decir, de los delitos que tienen que ver con, bueno, todo lo que está en el Código Penal, todos los delitos, esto no corre, o sea, esto es algo que se aplica particularmente para los conflictos a nivel interno, ¿ya? Y es, por un lado, voluntario, es decir, personas cuando forman parte de un mismo pueblo pueden resolver los conflictos de una manera distinta a como lo haríamos a través de el derecho común, Igual eso hay pero que tiene que definirlo, estar regulado hay que definirlo después por ley. de que hay que definirlo por Exacto. ley. Pero, o Entonces, sea, hay que definirlo solamente, por o ley. sea, en teoría solo se aprobaría algo donde ellos, no sé, un asesinato entre No, una persona asesinato mapuche. no. No, No. no. Los asesinatos siempre van a ¿Y los estar robos? conforme a la Corte Suprema. ¿Ya? Los ¿Y los robos robos? también. ¿Y, Los robos y qué, y también. qué, y qué clase, y qué estaría
o sea, yo estoy poniendo mis recursos, estoy pagando mi impuesto, estoy poniendo mis recursos. ¿Qué se haría en esos tribunales, en esas cortes de los pueblos originarios? Solo, ¿Qué se discutiría? ¿Qué clase de delitos? Eso es importante. solo lo que la ley permita hacer, pero recordemos que en el derecho hay muchos ámbitos del derecho. Está el derecho económico, está el derecho de familia, está el derecho civil, está el derecho penal, que es el de todos los delitos, el que la gente más conoce, cuando roban, cuando matan, cuando asaltan, todas esas cosas son derecho penal. Ya. Pero hay otras formas de derecho que puede ser el derecho económico o comercial, el derecho civil, que es parte también del, bueno, el derecho económico es parte del derecho civil, y también el derecho de familia. Por ejemplo, cuando hay conflictos eh, O sea, o sería algo también más familiar, algo más de comunidad, digamos. No serían... o sea, principalmente en conflictos se podría ajustar, va a depender, insisto, de lo que el Congreso apruebe. Y no creo que el Congreso vaya en algún momento a llevar esto a todos los ámbitos de la justicia. Pero eso, insisto, son especulaciones. Es particularmente lo que me han dicho las personas que saben de este tema. Y bueno, una cuestión fáctica es que si es que no hay los votos en el Congreso para aprobar algo que a la gente no le guste, sencillamente va a quedar sumamente acotada esa forma de justicia distinta. Por lo tanto, quienes tienen un temor respecto al alcance que pueda Ese temor está significar, latente, muy latente. claro, y si que ese temor está latente, que yo creo que está resguardado tanto en el artículo 4 como en el 25, de que no puede haber desigualdad ante la ley, sino que tiene que haber igualdad ante la ley. eh, la segunda forma de tranquilidad que no sea en esos artículos es que cualquier cosa tiene que aprobarse por ley, y es bien difícil que pueda aprobarse algo distinto a eso que pueda generar consenso. Oye, Está interesante. La Vale parece que va a Va a entrar entrar, ahora. mira, viene a chequear los facts. Me gusta. Llegó en el Sí, sí, momento sí, sí, sí. preciso. Espérate, Entonces, la tenemos que invitar no, tiene que entrar al, al, sí, al Discord nomás. sí, al Discord. La voy a invitar, espérate. Le voy a enviar Igual un... es bastante interesante, vamos resumiendo, bastante interesante esto igual porque es uno de los puntos donde hay personas que están decidiendo entre rechazar o aprobar dependiendo de esto. Sí. Y para esas personas que dicen que, que los pueblos van a tener privilegios, que van a tener tipo cierta, o sea, que ya no se va a perder esa igualdad sobre la ley, digamos. Descartado eso. O sea, es que lo que va a haber, o sea, al menos lo que mandata la Constitución, es un reconocimiento histórico que le permite tener, por así decirlo, autonomía sobre ciertas decisiones que tienen que tomar como comunidad. Pero en la vida en común con el resto con el resto de los pueblos que constituyen este único país indivisible que es Chile, hay reglas que son comunes a todos, y esas no se pueden transgredir por nadie. Y eso yo diría que es un principio que está en la Constitución ahora. Ey, tengo una duda, tengo esta A duda ver, antes que llegue la Vale. Tipo, ¿qué tan dale. difícil es reformar lo que, o fácil o difícil, cuánta burocracia hay para reformar la educación, las mallas curriculares de los colegios? ¿Qué tan difícil es? Las mallas curriculares se reforman, o sea, el Consejo Nacional para la Educación tiene que proponerlo hace ya varios años, más de una década y media, Pero por ejemplo, si yo que digo, yo quiero cambiarla, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuánto tiempo tarda? oh, O sea, ¿cuánta muchísimo, burocracia hay? muchísimo, muchísimo. Tendrías que primero conseguir una audiencia con las personas que trabajan en el Consejo Nacional para la Educación, que son las personas que sugieren y proponen cambios en las mallas curriculares. Ellos Ya. trabajan con la gente de, no sé, el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento Profesional Docente, también trabajan con, bueno, que son del ministerio, y entre ellos trabajan para hacer una propuesta. Esa propuesta se testea, y luego se implementa muy gradualmente. Ah, ya. Cada poco tiempo, o sea, no hay muchos cambios curriculares todos los años y se demoran harto tiempo en implementar. Yo creo que Pero hay ramo nosotros, por ejemplo, importante, para contextualizar, disculpa que interrumpa, para contextualizar, hay ramo importante, pero hay cosas que se ignoran. Dentro de la educación, porque yo creo que dentro del derecho, deber de la educación, porque eso también cambió, creo, también en la Constitución, está que te eduquen en función de cuando tú seas mayor de edad, tengáis las herramientas para defenderte en la vida, digamos. Al claro, menos, tipo, muy en concreto, se ve así, tiene que activar la cámara, muy en concreto lo veo así. Siempre se ha ignorado la educación financiera. Yo creo que la mayoría de ujú, las personas no sabe qué hace el servicio de impuesto interno más que cobrarte ciertos impuestos. claro, claro. Entonces, tipo, formas de generar una pyme estando no sé, siendo una persona normal, ¿se entiende? Tipo, cosas que pueden ayudar a una persona que quiere salir adelante
a poder sobrevivir más fácil, porque yo siempre le digo a mi gente, es súper difícil sobrevivir, hola, vale, es súper difícil sobrevivir, no se escucha, es Sí, súper difícil sobrevivir, entonces creo que en ese sentido, por eso pregunto, porque me gustaría ver más educación cívica, tipo culturizar a la gente en cosas que les puedan ayudar en herramientas basadas en su mismo contexto, situación, eh, eh, tipo, mi polola estuvo en un colegio público en Pudahuel, y la realidad es que comían un galletón y si les llegaba leche, gracias. Y la calidad de la educación era súper mala. Intentaban enseñarle matemática, no servía de nada. ¿Se entiende? O sea, porque todo el eh, contexto, no sacáis nada con intentar enseñar matemáticas, cálculo, tipo inicio del cálculo, o sea, está bien, pero la mayoría de esos niños probablemente no ocupe esas matemáticas. ¿Entiendes? mm. Entonces, contextualizar un poco la educación en cosas que sean realmente útiles, que le puedan servir a la gente para sobrevivir. Yo creo que va por ahí el punto y yo creo que, y por eso pregunto la dificultad de poder hacer estos cambios de cosas que realmente yo siento desde corazón que pueden causar un impacto real, no un impacto real, porque una cosa es que tengan historia, otra cosa es que tengan, se puede discutir las horas de educación física, se pueden discutir muchas cosas, pero la realidad es que se necesita una educación financiera cuando hay un porcentaje de la población que está endeudado y que no sabe que pueden usar la deuda de manera positiva para generar ingresos, que pueden que la deuda, la mayoría de las personas ocupa una deuda para pagar otra deuda, tipo cómo salir de ese hoyo, si es que se entiende como planes de contingencia para sobrevivir en esta vida, ¿se entiende? Creo que eso ayudaría mucho a tener un país más próspero. No sé qué opina usted. Totalmente de acuerdo. Aprovecho de saludar a Valentina también, que no sé si estará escuchando bien. Sí, Ah, también nosotros te escuchamos perfecto. Déjame contestar esta pregunta a Jaime y vamos contigo. súper. Em, Mira, cambiar el sistema educacional nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más lento de lo que uno imagina. Lo que sí, lo primero que nosotros decíamos es que tiene que ser accesible para todas las personas, es decir, avanzar en gratuidad para que las personas tengan que preocuparse de tener que endeudarse por la educación. Esa es una cuestión base. Pero después está todo el tema también de la calidad. Y la calidad no puede ser medida de forma estandarizada como a todas las personas exactamente el mismo contenido, porque como tú dices, tiene que ser pertinente. Pertinente a lo Contextualizado. que, como al contexto, pero también a lo que cada persona quiere ser. Porque nunca me voy a olvidar un profesor que me decía, mira, si tú tratas de medir a todos con la misma vara, vaya a tener como gente deformada mentalmente porque no vas a estar moldeando las potencialidades que cada persona tiene por separado, que nunca son iguales. Entonces, lograr tener eso en las aulas es una cuestión para la que tenéis que tener a los profes súper bien capacitados, tenéis que tenerlo en un ambiente, ojalá no de 40 o 45 estudiantes por sala, no pasando frío, ¿cachai? Entonces, yo diría que es algo, la pertinencia, que estoy casi seguro, de hecho, acá como en el artículo 35 de la Constitución se ponen muchos principios que tienen que regirse el sistema educacional. Uno de ellos es la pertinencia, ¿cachai? La pertinencia territorial, la pertinencia cultural, la pertinencia lingüística, o sea, cómo tú eres capaz de adecuar la educación a los principios por los que cada comunidad o persona se está rigiendo. Así que estoy completamente de acuerdo. Pero, por eh, ejemplo, o sea, yo basado en esto mismo, igual, o sea, hay colegios donde literalmente no se puede hacer clases, ¿entiendes? Sí, Normales. po. En el sentido de Sí, que sí, sí. yo tengo amigas profesoras que tienen clases, no las pescan. Es súper complicado ser profesor en ciertos lugares. Y basado en eso mismo, no estaría bueno encontrar un sistema, este es mi parecer, encontrar un sistema que quizás ni siquiera se lo podemos copiar a otro país, encontrar un sistema donde funcione para ciertos contextos y que también la gente seleccione, bueno, este colegio es tiene estas habilidades técnicas, esto lo estuvimos hablando antes, ¿no? Estas Sí. habilidades técnicas, estas otras que empiezan en primero medio, cuando ya uno ya tiene un poco más de poder de decisión, tipo, estas carreras técnicas, este colegio se especializa en esto. Si Mm. tú quieres ir a Pudahuel y aprender, no sé, a hacer muebles, por ejemplo, este es el colegio. Si tú quieres ir a aprender a hacer zapatos, este es el colegio. ¿Entiendes? Si quieres aprender o sea, si quieres ir full curricular, full PSU y todo, este es el colegio. ¿Se entiende? Y que haya como ¿se entiende? O sea, como que empecemos a ser más prácticos en función de la educación. Porque si yo voy y tengo la misma malla curricular en un colegio particular, eh, y una malla muy parecida con la misma hora de historia, educación física. Y son cosas que a la gente que va al colegio, que van obligados más o menos, a muchos jóvenes de 15 17 Sí, años sobre todo en la media, pues vulnerables, y empieza la deserción, les pues dicen, ¿para qué voy a importa. seguir yendo al colegio si es que
Así que prefiero ganarme unas lucas por fuera y dejar de ir al colegio. Exacto, y ahí es donde se dan también esos lugares donde, bueno, está la deserción de los colegios, muchas otras cosas. Es por eso que mi duda es qué tan difícil es reformar, qué tan difícil es venir y proponer un cambio real y que realmente empiecen a cambiar las cosas, porque el país tiene que ser educado, ¿se entiende? Sí, po. Y tienen que ellos tener la herramienta. Ahora con el internet yo creo que se abren muchas más herramientas Sí, para poder darle a esa gente. Tipo, hay muchos cursos que uno los graba una vez, hace la inversión una vez y van a quedar para siempre. Entonces son sí. cursos que le pueden servir a una persona a salir adelante, especialmente tipo educación financiera, cívica, tipo cosas que realmente la usen en su día a día. Esa es mi perspectiva, esa es Estoy, mi no, conclusión. estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y yo creo que eso, para allá hay que ir. Se avanza en muchas de las cosas que tú decís, solo que se avanza a una velocidad que a uno le gustaría ponerle 2x o 10x, ¿cachai? Pero para allá tiene que ir. Yo creo que la pandemia sirvió, dentro de otras cosas, para digitalizar todo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos aprobado recién este año una ley de transformación digital que, aunque ustedes no lo crean, al término de este gobierno no podemos tener ningún trámite administrativo que sea en papel, sino que tienen que ser todos digitales, ¿cachai? Entonces ese tipo de cuestiones yo creo, hacer mucho más eficiente la toma de decisiones y al mismo tiempo a nivel educacional también transformó la forma en que se pensaba el aula, muchas veces de forma traumática, porque los profes no estaban muy preparados y las familias tampoco para la teleeducación, pero yo creo que igual remeció la estructura para poder pensar en metodologías de aprendizaje distintas. Yo, Oye, yo ahí vale, para finalizar, tipo, para dar la introducción a la válvula, la tenemos botada. eso. Eh, Oye, mi percepción, y con esto cierro, es que las personas que están a cargo del sistema educacional nunca han visitado un colegio o nunca han visitado los distintos colegios. O sea, yo lo que haría sería visitar todos los colegios, todos, para ver, y son literalmente me como sentaría, 6.000. llegaría, los visito todos, me da igual, los Sí. visito todos, veo cuál es el contexto en cada uno y veo qué está pasando. Porque es difícil controlarlos todos. Pero veo qué está pasando, qué es lo que está pasando con las platas del Estado, qué es lo que está pasando, hay que ver qué está pasando. Y Por también eso es bueno sentarse tener en la misma silla, un ir profe al de mismo educación baño, pública que sea ministro. y sentarse en la misma silla, en la misma sala con frío, en el mismo baño, usar el mismo baño, ver cómo los tratan los inspectores, ver todo. ¿Se entiende? Y ver si realmente es un sistema que está funcionando. A mí me sorprende que desde el 89, 90, no hayan visitado los colegios y hayan visto que están pasando todas estas cosas. Entonces, para mí, y por eso estas instancias de diálogo son súper importantes para sacarme estas dudas que yo tengo encima y que digo, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué estamos tomados de la mano? ¿Por qué no reforman el Sename si saben que no funciona? ¿Por qué? Y yo, dentro de mi apoliticismo, no sé si está bien dicho, pero me complica. Pero nada, la vale. Yeah. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, aquí estábamos. Estaba apasionada la conversa porque son temas que movilizan, pues, movilizan experiencias de vida. Sí. Así que, Veía en el chat que estaban todos muy interesados con lo que estaban conversando, así que también es súper bueno que bacán. se dé interés sobre este tipo de temas. Bueno, oye, cuéntanos, bueno, para quienes no la conocen, estamos hablando con Valentina Matus, que es periodista, que trabaja en una plataforma que surgió ahora al alero de toda la discusión, bueno, en paralelo a toda la discusión sobre una nueva constitución. Esta plataforma se llama Contexto Factual y se han especializado en temas de desinformación, que es un fenómeno global que ha aparecido en muchos procesos y El que mismo Donald Trump. básicamente, El mismo Donald sí, Trump. pues, sí, pues con el Donald Trump, con varias cosas que han pasado en otros países, y nos va a explicar cómo se dan estos fenómenos y cómo se aplican a lo que estamos viviendo actualmente en una coyuntura donde hay decisiones muy importantes que tenemos que tomar, pero que a veces a partir de las emociones, las sensaciones, se gatillan ciertos procesos de desinformación que después cuando uno lo puede aclarar, tienen mucho menos repercusión y por lo tanto los temores quedan ahí medio anclados. Vale. Sí, justamente como decía Wings, Donald Trump masificó este concepto de fake news, que es un concepto que a nosotros quienes chequeamos información no nos gusta, porque en realidad como llamarle a todo fake news está mal,
uno tiene que hablar de la desinformación porque la fake news corresponde o la noticia falsa corresponde cuando un medio de comunicación da información que no es correcta. Y como solemos ver, en realidad la mayoría de las desinformaciones vienen de personas naturales o se comparten por WhatsApp o se ponen en Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, ese yo creo que es un primer punto de partida. Tenemos que saber que en realidad la mayoría de las cosas que a nosotros nos llegan tienen que ver con la desinformación y no la fake news, porque esta corresponde solamente a los medios de comunicación. Y efectivamente, durante los últimos años, con intensidad, en los últimos procesos políticos, se ha masificado mucho la difusión de desinformación. Y tal como decía el ministro, todo esto tiene que ver mucho con las emociones. Eh, Todo lo que a ti te produzca miedo, todo lo que a ti te produzca rabia, todo lo que a ti te produzca incertidumbre es súper buen material para desinformar. Porque en el fondo a uno se le nubla el juicio cuando te tocan ese tipo de Se cosas. Porque a asusta. ti te La dicen, gente se asusta. ¿cómo? La Sí, gente po. se asusta. La gente se asusta y yo encuentro que tiene mucho sentido que la gente esté asustada ahora porque un proceso constituyente donde le están proponiendo un nuevo texto efectivamente va a generar cambios que uno no sabe cómo van a afectar en tu vida. Entonces de eso es muy fácil agarrarse para difundir cosas que no necesariamente son ciertas. Entonces, yo creo que ahora me atrevo a decir que estamos viendo la mayor cantidad, el mayor flujo de desinformación de los últimos procesos políticos. Yo también estuve revisando desinformación en las elecciones del 2017 y efectivamente había hartas cosas que verificar, había mucha información dando vuelta, pero ahora de verdad se ha visto con mucha, mucha intensidad. También puede tener que ver con que para las elecciones presidenciales, por ejemplo, Pasó siempre son mucho. más candidatos. Ahora tenemos dos opciones. Tenemos el apruebo, tenemos el rechazo, entonces de ahí van a venir la mayoría de los comentarios que por un lado pueden ser ciertos, pero por otro también pueden ser falsos. Nosotros trabajamos mucho como con una escala de veracidad, porque no siempre las cosas son 100% verdaderas y no siempre son 100% falsas. Y yo creo que ahora con los contenidos de la propuesta constitucional estamos justo en un punto medio donde muchas cosas son discutibles. ¿Por qué? Por lo mismo que hablaban ustedes antes respecto al tema de los sistemas jurídicos. Todo esto, o gran parte de esto, va a derivar en la ley y va a depender del Congreso que ellos definan cómo van a resultar estos principios que se consagran en la Constitución. Y eso es algo que todavía no sabemos cómo va a pasar. Entonces es difícil decir que, por ejemplo, el sistema jurídico indígena va a tratar sobre ABC tema y no DEF temas, porque es algo que va a tener que definir la ley, que van a tener que definir los parlamentarios. No sabemos cómo va a funcionar ahora. Esa Lo mismo incertidumbre, disculpa que te pasa... interrumpa, esa ¿Sí? incertidumbre es la que genera el miedo. Esa incertidumbre de que pueden pasar cosas y eso como que puede incitar a aprobar o rechazar. Es como ese Ujú. miedo de la incertidumbre de que va a estar en las manos de los políticos que nos han decepcionado los últimos 30 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confiar en los políticos? ¿Entiendes? O sea, va por ahí. Perdón, ministro. No Claro, hay sí, problema. efectivamente es complejo porque hay veces que uno puede decir esto es 100% verdadero, esto es 100% falso. Por ejemplo, nosotros una vez chequeamos que había gente diciendo que se iban a eliminar carabineros, que ya no íbamos a tener más carabineros. Y eso es falso, o sea, no porque efectivamente, para ser súper honesto, en la Constitución no se habla de carabineros como el cuerpo policial, sino que se habla de las policías, que incluye a carabineros y la Policía de Investigaciones, la PDI. Entonces, no está singularizado el nombre carabineros, pero eso no significa que va a dejar de existir, sino que existen las policías, que incluye también a la PDI, que van a seguir con sus labores. Entonces, decir que carabineros va a dejar de existir es algo 100% falso. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, la desmilitarización de carabineros? Eso ya es algo que se pueden entrar a interpretar, diferentes expertos pueden decir distintas cosas, y como nos hemos dado cuenta, esta es una conversación súper política. Entonces, quienes son de derecha y quienes son de izquierda probablemente van a interpretar las cosas de manera distinta y no necesariamente van a ser excluyentes las opiniones que puedan tener. Wings, ¿qué Voy, quieres preguntar? o sea, lo que en verdad, una cosa son los lados políticos y otra cosa es lo que necesita el país. Está pasando, por ejemplo, con Carabineros. Buen tema, muy buen tema. Carabineros perdió el respeto. Perdió el respeto por las mismas acciones de Carabineros. Y también han habido abusos por el otro lado, por los dos lados. Y es por eso que uno pelea por este lado. No, es que los carabineros lo están atacando y ellos se tienen que defender. Y por el otro lado está, no, es que... Y son todas realidades, han pasado. Son casos específicos, pasa. Esa es la realidad, por los dos lados. Pero y yo voy a la realidad. La realidad es que Carabineros está total y absolutamente desvalorizado. Creo que si fuera una empresa estaría en quiebra. En estos momentos está muy mal. Y se necesita una reforma de Carabineros urgente. ¿Por qué? Porque la gente ahora está siendo asaltada. Y esto pasa.
está siendo asaltada, le entran a robar y dicen, llamen a los carabineros, no, si no van a venir. Y es porque también uno se perdió el respeto a la autoridad, que es horrible. O sea, no se puede perder el respeto a la policía, a la policía, ¿se entiende? Y por otro lado, hay muchos carabineros que quedaron con las manos manchadas de sangre. O sea, el uniforme verde está manchado de sangre. Entonces, cuando la gente ve a un carabinero, no ve como una figura de autoridad de respeto. Además, tipo, bueno, hay carabineros que están fuera de forma, hay carabineros que, seamos sinceros, la realidad es que para entrar a la Fuerza Aérea es mucho más difícil que para entrar a Carabineros. Entrar a la Marina es mucho más difícil que entrar a Carabineros. Hay mucho menos filtro. Y eso también lleva a que pueda existir la misma corrupción, etcétera, dentro de la misma organización y que pasen estas cosas. Que hay gente que no está capacitada para tener un puesto donde a nivel jerárquico en la sociedad todos somos iguales hasta la ley, pero el carabinero está por encima de un civil, en la realidad. Entonces, o sea, yo creo que es súper importante reformar carabineros. ¿Por qué? Porque está desvalorizada, hay que aceptar la quiebra y aceptar que la historia terminó en el momento que se perdió el respeto y empezar y crear una nueva, unos carabineros 2.0. ¿Y qué conlleva este carabinero 2.0? Esta es mi percepción, carabinero 2.0 que empiece unos filtros mucho más estrictos, que hayan personas que se hayan ganado el respeto, que estén respaldados, o sea, que sean figuras de autoridad, y porque bajó, creo que vamos a los números, bajó como un 56%, 58% las inscripciones a la escuela de carabineros, porque se perdió el respeto, o sea, nadie quiere ser carabinero, nadie quiere ser odiado por una mayoría o por ciertas personas. Entonces, también hace falta carabineros en las calles. La seguridad, que creo que es un punto también que está en la Constitución, es algo que le preocupa a la gente. Hay gente que tiene miedo de salir. Yo vivo afortunadamente puedo costearme un muy buen barrio y aún así acá afuera roban autos, tipo asaltan, hace poco estuve con una actriz que tiene un emprendimiento de planta, no recuerdo el nombre, ahí me van a ayudar en el chat, y a su pololo lo apuñalaron afuera de su casa en Ñuñoa, que no es una mala comuna, no está en un mal barrio, lo apuñalaron afuera de su casa para robarle el celular. Y la realidad es que también están entrando inmigrantes ilegales. O sea, bueno, necesitamos literalmente mayor seguridad. Y no podemos poner, y hay mucha gente que no puede poner su seguridad en manos de los carabineros que están actualmente porque la institución está completa y absolutamente desvalorizada. Entonces, es un problema. Yo quiero igual decir algo. Yo encuentro que todo lo que tú dices es súper importante y de verdad refleja mucho lo que las personas están pidiendo y lo que las personas en el fondo dicen que necesitan. Pero yo creo que hay que ser súper honestos también en informar que la nueva constitución no va a solucionar necesariamente estos problemas. Y yo creo que hay muchas expectativas de que la constitución puede hacer cambios efectivos e inmediatos y eso no es así. Pero no facilitaría el camino. ¿No se supone que es para eso? ¿Es para facilitar el camino a estas reconstrucciones que necesita el país? Sin duda va a sentar un marco para, en el fondo, poner nuevos principios e implementar nuevas cosas, pero todo eso va a tener que implementarse a través de políticas públicas, de leyes que van a tener que ser conversadas y generadas en el Congreso, y todo eso toma tiempo. Entonces, eventualmente yo creo que la Constitución sí puede generar grandes cambios, pero estos cambios van a ser lentos, y hay que ser muy responsable en transmitir eso, porque si el día de mañana, porque si uno espera que el 5 de septiembre las cosas empiecen a cambiar radicalmente, va a haber mucha decepción. No van a cambiar las cosas en 30 años, no van a cambiar de un día para otro. O sea, obvio, pero a mí también, cuando me toca hacer estas giras de información respecto al voto informado, un ejemplo que doy sobre noticias falsas de lado y lado está relacionado, por ejemplo, al tema de la vivienda. ¿Ya? Si es que yo, por ejemplo, abuso de una posición de desventaja de alguien que no tiene casa, por ejemplo, que es allegado o allegada o vive en un campamento, y yo le digo, mira, en esta propuesta de la Constitución está el derecho a la vivienda, entonces tú te conviene aprobar la Constitución porque mañana vaya a poder reclamar inmediatamente una vivienda. Eso sería mentirle a esa persona porque estaría abusando de una posición, desinformando y diciéndole a esa persona que va a tener una vivienda por el solo hecho de aprobar. Es como casi como un cohecho, pero falso, incluso porque le estaría mintiendo. Al mismo tiempo, con la vivienda ha pasado otra cosa, que hay gente que dice, mira, lo que pasa es que ahora no vaya a poder ser propietario de tu vivienda y todas las viviendas se van a ir al Estado y no las vas a poder heredar. Lo que también es sumamente falso, porque se asegura el derecho a la propiedad y lo que está en la Constitución es que como sociedad en su conjunto nos presionamos, nos ponemos un estándar de que toda persona tenga que tener un techo digno, ¿no? Una vivienda digna para poder vivir. Eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero obliga a que el Congreso, los gobiernos,
y eventualmente los tribunales de justicia en su momento tengan que, entre todos, forzar a que las familias tengan que tener un hogar. Eso no pasa de la noche a la mañana, pero es como una presión colectiva que nos ponemos para no olvidar que nos parece digno que todas las personas tengan ese derecho. Entonces, en vivienda se puede dar esa fake news, no sé ustedes, ¿vale? ¿Cuál es? Desinformación. Bueno, desinformación, perdón. ¿Qué tipo de otras desinformaciones han visto que son las que están más Yo tengo acá un candentes? para anotar. Por ejemplo, el tema porque se cambió de derecho a la casa propia, digamos, Ese, ahora po, que de la vivienda. sí, al de la vivienda. Y Y yo creo ahora, que hay una diferenciación súper importante. Hay mucha confusión de que el derecho a la vivienda es sinónimo del derecho a la propiedad. no Y es. eso no es así, que es justamente lo que decía el ministro. En el fondo es un derecho a que tú tengas un techo sobre tu cabeza y que tú vivas tu vida dignamente en un espacio donde tú tengas cierta protección, que no significa que la casa necesariamente tenga que ser tuya. Entonces, si es que se le ponía el nombre del derecho a la vivienda propia, en el fondo, cuidado para tener un techo solo iba a regir para las personas que tuviesen el dinero para poder comprarse una casa. Y todos los que no, los que arrendaban, las personas en situación de calle, no iban a ser partícipes de este derecho. Entonces, obviamente, el ponerle el propio hubiese sido excluyente. Por eso no se le puso el propio. Y mucha gente lo está asociando a que tener una vivienda propia, en el fondo no te van a dejar tener tu propia vivienda, que tú te puedas comprar tu propia casa. Y eso está mal, porque no hay que confundir el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda. Es- Ahí, sobre ese punto, para complementar, Wings, te paso al tiro el no, mic. dale, dale nomás, sí. Eh, Es su programa. Nada, que la vivienda es el ejemplo más claro, yo diría, de desinformación que estamos viviendo, porque eh, cuando primero, en la actual constitución no está el derecho a la vivienda propia, no existe. O sea, la constitución que nos rige no menciona la palabra vivienda. Uno va, pone Constitución Política de Chile en Google, se mete a la constitución, control F, vivienda, no aparece. Por lo tanto, alguien podría decir, pero ¿cómo no aparece? ¿Eso significa que la gente no puede tener una vivienda? No, pues, no significa eso. Lo que está es el derecho a la propiedad. Por lo tanto, si tú te compras tu vivienda o el Estado a través de algún subsidio te pasa en propiedad una vivienda, esa vivienda es tuya, la puedes heredar, etcétera, etcétera. La nueva constitución también establece el derecho a la propiedad. Por lo tanto, si es que tú te compras una vivienda, la puedes heredar, o si es que el Estado a través de una política pública te pasa una vivienda en propiedad, la vas a poder heredar también. La única diferencia es que así como con la salud o con la educación o con la seguridad social, te garantizan el derecho a la vivienda. Eso significa que tú puedes hacerla exigible en algún momento a través de las políticas públicas progresivas. Pero eso no es extrapolable a que uno pueda decir, pero ese derecho a la vivienda me lo van a garantizar con propiedad o sin propiedad. Bueno, puede ser de muchas formas, así como en la educación, no porque tú tengas el derecho a la educación vas a tener que ser dueño de un colegio, o no porque tú seas, no sé, pues, derecho no sé, a la salud, es que te van a pasar todos los implementos y vas a tener como un personal todo el tiempo 24/7, sino que lo que te garantizan es el derecho y al mismo tiempo se te mantiene el derecho a propiedad. Dentro de eso, o sea, vamos a lo práctico. Si se aprueba, se abriría como el espectro a que el Estado pueda, como se hace, mi abuelita tipo tiene 94 años, está enojada porque Pancho Savera no la fue a ver, pero 94 años y también postuló a su casa propia finalmente después de 94 años. Y todavía no se la entregan. Bueno, dentro de las fake news, que la Vale puede expresarse un poco más, está que se va a cambiar eso todo. Pero yendo a lo práctico de lo que es la Constitución, esto abre, no sé, me puedo estar equivocando, esto abre el espectro entonces a que se sigan dando viviendas para que la gente viva, regaladas, digamos, y también que el Estado haga un sistema para arrendar, tipo, que la gente arriende. Y que ahí, Ambas bueno, cosas. Ambas cosas se hacen y ambas cosas se van a poder seguir haciendo. O sea, ya. hoy día existen políticas de arriendo bajo la actual constitución donde el Estado te pasa un subsidio para que tú arriendes. ¿Ya? Y eso pasa con cientos de miles de personas hoy, con esta constitución. Y esas políticas también se van a poder hacer después. Entonces, creo que allí es como ejemplo de desinformación. Por eso el caso de la vivienda para mí es paradigmático, porque toca una fibra muy sensible de las personas, que es el sueño de la casa propia. Por lo tanto, esa emocionalidad que decía Valentina está a flor de piel, pero trata de engañar a la persona y dice, mira, con tu esfuerzo tú tuviste tu casa y te la van a quitar. Entonces, si me dicen eso, obviamente que a alguien no le gustaría, Ah, pero esas son fake news, claro, digamos, claro, son esa es información. la desinformación que puede llegar a generar. Entonces, nosotros lo que queremos es que las personas puedan votar libres, y libres significa también libres de miedo y libres de desinformación.
Es difícil porque hay muchos políticos que llaman, lea la Constitución, lea la Constitución. Es difícil leer la Constitución. O sea, tipo, es difícil. O sea, yo la empecé a leer, bueno, la empecé a leer y es difícil. Entonces es difícil decirle a la gente. Y también yo por ejemplo, busqué, para informarme, busqué razones para aprobar en YouTube. Ahí, tipo, apuntando a los creadores de contenido del apruebo, apuntado a lo del el rechazo. Literalmente no hay contenido, no hay alguien que te diga, ya, vamos por artículo, comentemos, pum, pum, o al menos no sale los filtros de búsqueda, eso significa que están usando mal el SEO, pero ahí hay un problema y hay también una oportunidad para que haya, porque está muy en Instagram, muy en eso, pero la mayoría va a YouTube y googlea, ¿por qué aprobar? Y listo, y te da la información y ahí uno en los comentarios puede ver si es verídico o no, dependiendo de los likes, dependiendo de muchos factores. Pero nada, yo creo que volviendo a eso, a lo que es la vivienda, yo creo que, y a lo práctico es qué efectos tendría para la gente si es que se aprueba. Si se van a poner recursos para arrendar, también se van a poder dar viviendas, o sea, eso no va a cambiar. O sí, y qué problemas podría traerse es que se empiezan a arrendar casas, por ejemplo, a nivel práctico. Como ya hay edificios que son del Estado, que se están pasando para que las personas tengan una vivienda digna. ¿Qué pasa con esas casas? ¿Cómo es la mantención? Obviamente eso todo hay que verlo, pero puede pasar ese tipo de cosas. ¿Qué problemáticas como que usted como ministro puede ver si es que se aprueba esta parte de la Constitución y la posible ley? Sí, no sé si Vale queréis decir algo antes, que justo estoy buscando un artículo. Bueno, Ah, y yo creo que sí es importante decir que, eh, tal como hablábamos en el caso anterior, mucho de esto va a depender de cómo se implementan las políticas públicas que nazcan a raíz de la exigencia de consagrar este derecho a la vivienda. Entonces, de nuevo, hay que ser súper honestos. Hay muchas de las cosas que no sabemos bien cómo van a pasar. Entonces, no es justo decir que es 100% verdadero algo o 100% falso, porque simplemente vamos a tener que esperar a ver, en caso de que se apruebe la propuesta, cómo el Congreso y el gobierno empiezan a implementar proyectos, a ingresar proyectos para implementar estos derechos y otro tipo de cosas que se están proponiendo en la Constitución. mira, aquí en el artículo 51, como para la bajada práctica, lo que dice Wins. Artículo 51. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Ya? Y ahí, aquí viene el mandato. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando lo menos a la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la asequibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertenencia cultural de las viviendas, conforme a la ley, es decir, tiene que haber una ley. Y una de las cosas que yo creo que son importantes está en el número 5 de ese artículo, que dice el Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda adecuada. Eso significa que es una de las partes donde la Constitución propuesta fuerza a que el Estado y por lo tanto que el gobierno, el Congreso, tengan que tener un banco de suelo que hoy día es el principal factor por el cual los subsidios no se pueden entregar. Hoy día si tú le preguntas a la gente que se gana un subsidio, lo tiene ahí, ya tengo un papelito, me dieron un subsidio, pero ¿cómo consigo mi casa? Porque no las puedo pagar, están muy caras. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando provees de suelo, es decir, que el Estado tome una política activa en tener suelos que sean bien ubicados, cercanos a los servicios y no en las periferias donde te demoráis 2 horas para llegar a donde están los servicios, vaya a poder construir más vivienda y vaya a poder hacer que más personas puedan tener acceso. Entonces, ¿soluciona todos los problemas de la vivienda el artículo 51? Yo diría no, en ningún caso. ¿Le pone presión a las instituciones del Estado, más que ahora, para que tengan que hacerse caso a cargo del déficit de vivienda? Absolutamente. Entonces, es eso en el fondo, esa es la diferencia respecto a esto. Y hay gente que puede decir, mira, me gusta mucho el artículo de la vivienda, bacán, pero hay otros que no me gustan y por eso puedo rechazar. Entonces la gente tiene que hacer su ponderación. La invitación a leer es qué cosas valoramos más, si al final, o qué cosas incluso no nos gustarían y vamos a empujar para que cambien. Hay gente hoy día se ha instalado toda esta idea del aprobar para reformar o el rechazar para reformar. Y eso parte de la base de que a nadie le gusta la actual constitución y que por lo tanto la constitución de hoy estaría, entre comillas, muerta, ¿no? Por O el sea, mandato popular del plebiscito de entrada. O sea, ¿Ya? o sea, no es que a toda la gente, hay que ser claro, entonces no es que a toda la gente le moleste la antigua constitución, No, pero hay un la del agua. 80%, Pero claro. hay gente que, o sea, más que un 80% que no le gusta la constitución, porque yo creo que la mayoría, yo creo que mucha gente nunca ha leído la constitución, en la No, realidad. claro, pero Entonces, quería un cambio. un 80% quería un cambio. Creo que ahí Sí, podemos ser un poco más certeros en sí, la sí, sí, sí. información, o sea, y basado en eso mismo, bueno, están estas fake news, aquí está la Vale, todo Eso es para verdad. poder corroborar. Bueno, dentro de lo mismo del tema de la propiedad, está la expropiación
que hay mucho miedo de que, por ejemplo, gente que vive en, no sé, en pueblos, tipo, en pueblos que antes eran tierras santas de Mapuche, ¿se entiende a lo que voy? Que les pueden expropiar para pagar la deuda histórica. ¿Eso es real? Tipo, creo que algo así como, no sé si, no recuerdo muy bien las locaciones, pero ahí vi como un porcentaje de gente que tendría que ser expropiada. ¿Eso es real? ¿Se podrá La pasar? restitución de tierras está definida como uno de los mecanismos preferentes de reparación, pero de nuevo, todo esto va a tener que ser regulado por la ley, entonces todavía no se va a saber cómo se van a implementar este tipo de mecanismos. Pero puede Ahora, pasar. es muy importante de decir que la expropiación, ya sea con diferentes fines que puedan ser a favor de, en el fondo, el bien común a decisión del Estado, también existe ahora. Hoy en día existe la expropiación como posibilidad para que por parte del Estado para hacer las diferentes cosas que les parezcan ¿Pero apropiadas para en pagar una deuda spots. histórica? O sea, literalmente van a poder Hoy expropiar día se gente. podría. No, no, no No, sé. O sea, hoy día se podría. Hoy para, día para, sin, ¿se con la podría? actual constitución, tenemos permite la expropiación, y no solo eso, sino que hay una ley de expropiaciones, ahora, que fue, eso está desde la constitución del 80, ¿no? Y Sí, sí. antes también existía la expropiación. Por ejemplo, cuando construyen Sí, un pero ahora con tren, la plurinacionalidad va a haber como mucha más presión en función de pagar esa deuda. ¿Hay gente que puede Me perder su gustaría casa agregar algo en esos importante. Yo pueblos? creo que la plurinacionalidad también se confunde harto con los conceptos de las autonomías territoriales indígenas y los sistemas, el pluralismo jurídico. Es bien importante separarlos porque la gente tiende a pensar que plurinacionalidad significa todas estas otras cosas y la plurinacionalidad no significa eso, sino que significa el reconocimiento de la existencia de diversas culturas en un mismo territorio. Entonces, también es bueno, yo creo que aclarar que si bien todas estas referencias pueden ser súper legítimas y que la gente le genera muchas dudas cómo se va a implementar las autonomías territoriales indígenas y cómo se va a implementar el pluralismo jurídico, esto no son consecuencias de la plurinacionalidad, sino que la plurinacionalidad es un concepto aparte que tiene que ver con el reconocimiento cultural de la existencia histórica de estos pueblos dentro de nuestro territorio. Quería hacer esa acotación. pero para la pregunta que hacía Wins sobre la expropiación, eh, hoy día, para ir al grano, hoy día cuando construyen un metro, cuando construyen un tren, o cuando de repente hay veces que construyen un consultorio y la persona que está justo en el borde donde va a pasar el proyecto que es de interés público, no quiere vender, se dice, vamos a iniciar una expropiación. Eso pasa todo el tiempo, o sea, yo diría literalmente todos los días hay alguna organismo público que está tramitando alguna Una expropiación. carretera, por ejemplo. Claro, carretera, autopista y un montón de cosas. Porque no podrías, en el fondo, imagínate, tenías un metro completo que puede transportar millones de personas y hay una persona que no te quiere vender, entonces no podía No, hacer el obvio. proyecto. Dentro de eso mismo está Entonces, el tema, la diferencia del precio justo, que también, exacto, del precio justo versus el precio mercado. exacto, el justo precio. Entonces, efectivamente hoy día existe expropiación y en ese sentido la nueva constitución también propone la expropiación. Eh, yo diría que no tiene que ver, en este caso, tanto con el conflicto territorial. El conflicto territorial siempre, desde el 90 hasta la fecha, desde la vuelta a la democracia, se han comprado predios. Ya se compran predios de hectáreas y se devuelven a comunidades en función de, bueno, los títulos de merced que se tuvieron en su momento y otras consideraciones a partir de la ley indígena. Eso que establece a través de la CONADI un montón de mecanismos para poder comprar esas tierras y devolverlas a comunidades. Eso se hace también, literalmente, todos los años. Hay una línea de presupuesto que hoy día lo permite. Lo que sí genera la Constitución respecto a las tierras es que genera una comisión que va a recabar los distintos antecedentes y va a hacer las propuestas para que exista, como por así decirlo, una verdad histórica y una restitución territorial con un camino bajo el cual esto se genera. ¿Significa eso que la gente en los territorios va a tener que ser despojada de sus tierras? No. Significa que el Estado va a tener que tomar una política proactiva con un esquema claro de cuándo se va a terminar este conflicto, es decir, de cuál es el alcance del conflicto y de la deuda, no para que esto sea permanente, sino para que pueda precisamente tener un fin, y que en ese momento uno entra a ver qué herramientas puede echar. Muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, ¿cachai? Y los tienen en conflicto. Y lo único que quieren es venderlo e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene, uno puede generar una situación de win-win. Y yo diría que en este tema en particular, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo. Independiente de que sea esta constitución o una que se genere después o lo que sea, tiene que haber un acuerdo porque si no el conflicto va a seguir vivo. Y Sí, yo creo que sí. nadie quiere que siga. Entonces, el dispositivo bajo el cual esto se genere tiene que ser algo que permita acuerdo, que permita como acuerdo entre las distintas partes. Cuando ya hay un interés
superior que permite desactivar ya sea una línea de tren, un metro o una construcción de infraestructura o algún tema de interés público nacional, muchas veces se ocupa la herramienta de expropiación, pero siempre, siempre tiene que pagarse lo que eso vale. Y además la persona, si es que cree que no le están pagando lo que vale, que puede Fuera de ser tribunal. precio justo o precio de mercado, lo que sea, puede ir a los tribunales y reclamar y decir, ¿saben qué? El Estado no me está pagando lo que esto vale. Yo tengo una duda, esto, obviamente estaría bueno que lo conteste un constituyente, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué se cambia de precio de mercado? O sea, obviamente esto desde hace 50 años que la Corte Suprema dice que el precio justo precio es el precio de mercado, pero ¿por qué no dejarlo escrito así más fácil para que no se da tanta interpretación? Porque el precio, No sé. o sea, el precio justo como que genera duda y genera esto de que haya gente que no quiere aprobar y vaya a rechazar por lo mismo, porque suena medio raro y es como, y lo más normal le diría, ¿por qué no se mantuvo igual de decir precio de mercado, mucho más fácil y así me aseguro que que me van a dar realmente la plata sin tener que ir a tribunal y hacer todo y además tampoco ir a tribunales te va a asegurar eso, o sea, al final va a depender del Estado cuánto va a valer la casa y no va a depender del mercado, porque al final el precio justo lo va a poner los tribunales. Eso ahí me gustaría comentar porque nosotros en contextos actuales estuvimos reporteando el año completo en el Congreso con la convención y efectivamente esa fue una conversación que se dio y fue una batalla que no quisieron en el fondo transar. Y tiene que ver básicamente con un punto político. De hecho, el gobierno, cuando salieron a Antofagasta, hizo una lista de recomendaciones de cómo se podían o cómo ellos consideraban que se podían implementar ciertas cosas y una de las recomendaciones es que se dejara el concepto de precio mercado y no justo precio. La convención no la tomó y decidieron dejarlo así básicamente porque hay muchas cosas que ellos decidieron que iban a hacer a su forma. Y ahí claramente eso ya es un análisis más político, más personal de cada uno, si le parece bien o mal, pero hubo mucho de debate político en todo esto, en cómo se formó el texto constitucional, y eso tiene que ver con las posturas que tenían cada uno en ese momento, cuáles eran los movimientos que estaban participando, quiénes tenían los votos de la mayoría. A mí me gustaría Qué retomar triste. una cosa en eso, Wings, porque todos los artículos que están aprobados en esta, o sea, los que uno puede leer, tienen que haber pasado por al menos 103 convencionales. ¿Ya? ¿Y cómo se Entonces, equivocaron en redactar ciertas cosas? Porque hay cosas que no, están no, mal redactadas. Y dicen que. no, Y este es el argumento. Hay cosas que están mal redactadas. Y el argumento es. Estos son facts. El argumento es que se va a poder cambiar en el futuro con la mayoría en el Congreso. ¿Cómo es posible que pase por 103 personas que están asesoradas además? ¿Y cómo es posible que se equivoquen en ciertas redacciones? O sea, yo sé que es sí, interpretativa, hay pero un artículo me que, parece hay un pa'l artículo meme. que generó eso, pero para volver al tema del justo precio, para generar los consensos y llegar a los 103 votos se tenían que armar como redacciones comunes. La redacción precio de mercado, como tú bien decías y como también ratificaba la Vale, nos generó un consenso. Y la pregunta es ¿por qué? Y hay varias argumentaciones posibles para eso. Alguien puede decir, mira, no querían y punto. Pero también hay como un análisis un poquito más sofisticado, porque cuando uno mira la experiencia internacional de cómo se menciona esto en las leyes En de Europa, en otros expropiación países. en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, es just compensation, o sea, se ocupa este término. En Francia lo mismo. Y por lo tanto, si es que uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho constitucional, también hay varias referencias a esto. Uno podrá decir, bueno, pero ¿por qué quisieron darse este gusto? Bueno, es una referencia que también alude a exactamente el mismo concepto y hay veces donde, a diferencia de la justicia, en el caso de, por ejemplo, cuando hay una burbuja inmobiliaria, como pasó en Estados Unidos, puede ser que en algún momento determinado el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca como el justo precio de un bien en el lugar que está ubicado. Y ahí pueden haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente. Entonces, mi impresión es que cuando, cuando se habla de justo precio, tratando de decir básicamente que el Estado va a poner el precio que quiera a tu bien, eso no es tan así, porque primero tiene que pasar por una ley que nosotros todos aprobamos en el Congreso, y segundo, tiene que nadie se va a arriesgar a que después, o me imagino que nadie se va a arriesgar a que después los tribunales tengan que dictaminar que hiciste como que te hiciste pasar de listo. Entonces yo ahí al menos confío en que tanto el filtro de la legislación que se tenga que hacer en esta materia, si es que se quiere innovar para temas de expropiación, como también la de los profesionales que tengan que tomar esta definición, como después de los tribunales, no se van a equivocar 4 veces seguidas al momento de compensar a la gente.
O sea, ese es el tema, o sea, y yo creo que este es el miedo de la gente. Es que tienen miedo a que se vuelvan a equivocar, ¿se entiende? O sea, yo creo que va por ahí, es como que ya se han equivocado tanto los últimos 30 años que es complicado confiar en que van a hacer las cosas bien independiente de los 4 filtros, porque lo mismo podríamos ir al ejemplo de Katy Barriga y los peluches. Es como, ¿cómo pasó tantos filtros? Es lo mismo, es para esto, o sea, la gente tiene miedo de que su casa, que vale por ciertas razones, que al cambiar de precio de mercado a precio justo, ya no queda en las manos del mercado, que es el valor real del inmueble, por ABC razón, ¿entiendes? Entonces, yo Ahora, creo que ese es el miedo de la gente. es importante destacar que ese tipo de argumentos se usan mucho para causar desinformación. Decir que no salga el concepto de mercado implica que a ti te van a pagar menos de lo que corresponde, por ejemplo. Y de nuevo, a ti te da susto eso, te da rabia esto, y por eso cala muy profundo en ti y es una muy buena forma de persuadirte para que tú pienses de acuerdo a lo que te están intentando hacer pensar. En Igual, el ojo, ojo, vale, que en la actual constitución, en el artículo 24, tampoco sale el precio no, de mercado, por si acaso. bueno, Como que, hay para muchas que cosas Wix en las tampoco, o Sí, sea, sí, sí. porque Wix constitucionales dijo, que ocupan ese argumento sí, para pues, decir, por ejemplo, el tema de las pensiones, que no salga que las pensiones van a ser heredables significa que no lo van a hacer, pero si uno revisa el texto actual, tampoco sale que las pensiones van a ser o no van a ser heredables. Entonces sí, también se ha usado mucho el argumento de que algo, porque no sale, significa que no va a pasar. Y exacto. eso, que nosotros lo hemos conversado con muchos abogados constitucionalistas, de lado y lado nos dicen que no es cierto, que no, eso no tiene como implicancia eso. De hecho, nos dicen, el Es el miedo que Estado tiene lo la que gente tiene nomás, o sea. permitido. Sí, lo que el Estado tiene permitido hacer es todo lo que sale explícitamente que puede hacer. Sí, Y lo que los privados tienen prohibido hacer es solamente lo que sale que está prohibido que hagan. claro. Todo el resto pueden Es hacerlo. la diferencia entre derecho público y derecho privado, precisamente. Y si es que uno va al inciso segundo, de hecho, del derecho de propiedad, que está en el numeral 24 del artículo 19 de la actual Constitución, te dice que nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, lo que se fijará como acuerdo común o sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Es decir, no habla de mercado, tiene otra forma de expresar lo que significa el Si se daño hubiera puesto mercado, no, causado no le hubiera dado o en más seguridad justicia. a la ciudadanía, digamos. Si se hubiera puesto mercado, yo creo que literal, si se hubiera puesto Mm. precio mercado, la gente estaría mucho más tranquila de que realmente le van a pagar el valor del bien. Pero al poner precio justo, lo deja como en el limbo. Da Sí, o Efectivamente, sea, inseguridad. causa la incertidumbre. sí, Incertidumbre. yo diría que es, o sea, es una lectura que hay que tratar de que las personas puedan tener acceso al texto actual también. O sea, el texto actual se supone conocido. O sea, ese es como el tema de la ley. La ley actual toda se presupone que es conocida por todos y todos, como tú lo decías, mucha gente no lo ha leído. Pero si es que uno va, como te decía ahora, y como leí el artículo 24, tampoco lo dice. Y no es que hoy día la gente ande por el mundo diciendo, chuta, tengo miedo de que me expropien mi vivienda porque no dice la constitución actual que tiene que ser por el precio de mercado. No, solo que se instala como una dinámica que, como decía la Vale, afecta las emociones y con eso te hace perder o nublar el juicio, porque toca las sensibilidades más íntimas de las personas. Y yo creo que este tipo de conversaciones sirven para que la gente que nos esté viendo en línea, no sé si quedarán personas que todavía No, son, sigan en son, la son, son conversación, bastantes, están re eh, atentos, al menos aquí en mi chat están atentos. no, pues que puedan al menos tener este punto de vista y que al menos sopesen los argumentos que se les exponen a través de los WhatsApp, a través del Facebook, en las conversaciones familiares o en el trabajo, para no, insisto, ser susceptibles de que una mirada que se les imponga y les toque una fibra les haga perder como la capacidad de discernir entre los distintos aspectos que trae la propuesta, que te puede gustar o no, tú puedes votar a prueba o rechazo, todo eso es legítimo, pero ojalá que puedas saber el alcance real de cada uno de los temas que salen en la propuesta y que salen en la actual Constitución. Ahora que el ministro dijo WhatsApp y Facebook, me gustaría agregar un par de cositas. A ¿Puedo? ver, vamos. Dile más. Ya, lo que pasa es que efectivamente mucha de la desinformación se transmite a través de las redes sociales. La clásica cadena de WhatsApp que llega, que tú no sabes de dónde se crea en el fondo, porque sale la flechita que dice que se reenvió muchas veces. Hay que tener ojo con el tipo de contenido que uno recibe. Y aquí me gustaría darle un par de tips o recomendaciones como para cuando a uno le lleguen cosas y antes de creerlo al tiro, hacerse unas preguntas previas sobre esto. O sea, en primer lugar,
cuando a ti te llega el tiro hay que revisar quién publica esta información, de dónde viene, cuál es la fuente de esto. Hoy en día se están repartiendo muchos folletos que dicen artículo no sé cuánto y te dice, te van a expropiar la casa, por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que uno puede hacer en ese caso, porque también te están refiriendo a un artículo en particular, es revisar, y esto es fácil, buscar en Google, me van a expropiar la casa y ver cuáles son las cosas que están apareciendo. Que aparezcan muchas coincidencias no significa que necesariamente va a ser veraz, pero es muy bueno ver qué otras cosas también están O circulando por- para ver si es que efectivamente se confirma o no. Podríamos Bueno, hacer algo más simple igual, o sea, llegar, sacarle una foto al grupo WhatsApp o a la cadena que te llegó y enviarla a una página como la A tuya, contexto factual. por por ejemplo, y supuesto, decir, mira, me llegó claro, esto, es real, y acá, y ustedes corroboran la información y la publican en sus redes sociales. Creo que es mucho más fácil que googlear. Creo que... Y Sí. aparte se retroalimenta, tipo todo. ahora, también es importante decir que nosotros tenemos una metodología y por metodología no todo se puede verificar. Ya. Por ejemplo, con este tema de las cosas que hablamos que son interpretables, porque la ley va a definir cómo son, pero nosotros siempre nos vamos a dar todo el trabajo de hacer esas explicaciones porque para nosotros es súper importante que la gente tenga toda esta información a mano para decidir sus cosas. Pero bueno, dentro de las otras recomendaciones que uno les puede que les puedo dar, por ejemplo, también revisar la fecha de publicación. La otra vez nos llegó una supuesta encuesta que decía que la apruebo iba ganando, o que la intención de voto a la prueba era 67%, es decir, que daba la apruebo como ganador. Y era un pantallazo que estaba sacado de contexto, porque en realidad se refería a una encuesta que habían publicado en febrero. Entonces Claro. también es súper importante revisar las fechas de las cosas que a uno le están recibiendo, sobre todo cuando son fotos, porque hay veces que La son foto. cosas que son ciertas, pero están sacadas de contexto, entonces no Sí. aplican para lo que está pasando ahora. Y hay una cosa súper importante que yo sé que es difícil porque uno no tiene tiempo, muchas veces no tiene interés, pero no hay que quedarse solo con el titular. Tenemos que darnos el tiempo, sobre todo si tenemos intención de estar informados, de leer un poquito más allá, porque a veces los titulares son súper interesantes y rimbombantes y te pueden generar alguna idea, pero cuando uno va y lee el resto del contenido te das cuenta que no necesariamente es tal como se presenta. Oye, En y vale, TikTok. usted, En sí, en TikTok. TikTok. Es que como es rápido, es creación de contenido rápido, que muchas veces es muy Y útil, viral, otras viral, veces, viral, sí, pues son principalmente viral. virales. Y hay muchas veces que el contenido está buenísimo, incluso para los dos lados como que dan el punto y todo, pero hay otras veces que como abusan de que el contenido es corto, te dejan con la mitad de la información o con una parte y lo otro es pura cizaña para un lado o para otro y yo creo que eso también afecta a que las personas puedan formarse su propia opinión porque de repente te enganchan por el lado del humor o por el lado del miedo y te quedas con una sola sensación. Pero de hecho, no sé si la Vale habrá participado, pero Contexto Factual hace pocos días sacaron como un artículo de un grupo que se llamaba Facilitadores Constitucionales y que en el fondo se mostraban con el logo de la convención, con los colores de la convención, pero que eran un grupo que estaba organizado que se inscribieron en CERVEL como un grupo que estaba organizado por el rechazo. Y que luego, que por la sociedad civil, ¿no? Y que hoy día, no sé si lo viste, ¿vale? Pero un tuitero como que siguió todo el rastro de, de quienes habían inscrito el IP, claro, y quienes habían inscrito y llegó a toda la programación que estaba detrás de la página para develar quiénes eran las personas que finalmente terminaron ser militantes de partidos de oposición, ¿no? De formalmente el rechazo. Entonces, ahí hubo una investigación periodística, más encima una investigación que hizo un usuario en internet y que develaron una situación de súper, yo encuentro súper grave de como suplantación de como la identidad de la convención misma, no sé. Claro, Cuéntame un yo creo poquito de eso. que es súper importante. Nosotros en Contexto Factual hicimos justamente esta nota y al tiro pudimos identificar que este grupo facilitadores constitucionales estaba inscrito dentro de las organizaciones sociales para hacer campaña por el rechazo. Entonces supimos eso de forma inmediata y aquí lo más complejo es que ellos efectivamente estaban usando el logo de la convención. Entonces es muy fácil que la gente tienda a pensar que esta es información oficial porque ven los logos y sale abajo copyright, en el fondo estaba muy bien hecha la página. Y cuando uno se mete a ver el contenido, efectivamente hay muchas interpretaciones y otras cosas que son derechamente falsas de lo que podría pasar con el texto y en el caso de su aplicación. Entonces es bien complejo cuando pasan este tipo de cosas, pero en este caso pudimos hacer la alerta de que ellos estaban usando la imagen oficial de la convención y eso ya en el fondo es muy perjudicial, pero pasa en otros casos que
publican algunas de estas cosas haciendo campaña y de nuevo volvemos al tema de lo que es muy interpretable, entonces es difícil llegar y nosotros decir, saben que esto es falso, pero en este caso en particular sí podemos decir, ojo, esto no es oficial, ellos están usando la imagen de la Convención Constitucional y no corresponde porque ellos no son la Convención Constitucional. Yo creo que el problema de fondo acá es que esto es una lucha, no sé si de ego, una lucha política, supongo que, bueno, el ministro debe saber lo que es eso, de en vez de buscar las soluciones a los problemas de la gente, es yo gano, porque gano ciertos beneficios en ciertas cosas, y creo que eso es lo triste de toda la realidad política ahora, es como Colo-Colo la U, es como, ojalá gane, ojalá gane Colo-Colo y están sesgados de que gane Colo-Colo, y qué importa si gana Colo-Colo si no se solucionan los problemas de la gente, ¿se entiende? Ujú. Entonces yo creo que va por ahí, y es por eso que también se generan todos estos grupos que quieren que ganen, y se enfrentan entre ellos, así como si fuera un partido de fútbol, y están jugando con la vida, y están jugando con los recursos, con los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, a mí eso es lo que me parece lo grave, y eso genera las fake news, eso genera que tomen una imagen, que se hagan pasar por constituyente, o que tomen un logo, y lo mismo por los grupos de WhatsApp, por Facebook o todo, es re fácil ir a Canva, subir a Paint y arreglar un par de fotos y meter miedo, ¿entiendes? O sea, no, Sí. al final, por eso el llamado es como a informarse en Eso lugares mismo, donde mira, haya buena información. estoy totalmente de acuerdo y nosotros estamos tratando también de hacer esa pega de que la gente la lea, porque las dos opciones son legítimas. El 5 de septiembre igual vamos a tener que trabajar para estar en un país juntos, juntas, o sea, vamos a tener que estar trabajando para que las personas estén bien independiente de lo que hayan votado. Y por lo tanto, el llamado que nosotros hemos hecho es a que la gente pueda meterse a investigar un poquito, porque en esta oportunidad no es como una votación cualquiera. Siempre uno dice, mira, tú tienes el derecho de ir a votar. Ahora también hay de alguna forma el deber de ir a votar, y por lo tanto el tratar de que en este mes que queda, tratemos de que sea un gran momento de educación cívica conjunta, de que podamos conversar las cosas con nuestra familia, darnos un ratito, si tampoco es que la gente esté leyendo todo absolutamente como investigando, porque no toda la gente tiene el tiempo, llega raja a la casa después de la pega y no quieren estar más tiempo como haciendo el cerebro funcionar y se quieren dormir o ver tele o desenchufarse. Pero sí que encontremos, ojalá, un espacio para formarnos nuestra opinión, para no necesariamente replicar o hacer eco de todo lo que pueda ser sospechoso en materia de información, sino que estar alerta. Como lo que hace el trabajo de contexto factual es prender una alerta y decir, mira, puede que las opiniones que te hayas formado estén basadas en cosas que son mentiras o son mitad verdad. Entonces, haz al menos el pequeño esfuerzo, porque al final la democracia, si lo pensamos, es una cuestión súper radical en el sentido de que todos tenemos exactamente el mismo poder para definir nuestro destino, ¿ya? Todos, desde la persona con más dinero hasta la persona más humilde con menos recursos. Todo vale un voto. Y por lo tanto, en ese momento en el que todos valemos lo mismo para poder tomar una definición, el que podamos también tener la mayor cantidad de igualdad en la nivelación de información es fundamental. Y esa es la pega que estamos tratando de hacer, así que ojalá la gente pueda meterse a la plataforma Contexto Factual, que puedan revisar ahí la información que han hecho, también que puedan meterse a chileconvención.cl, si no me equivoco, que es la página donde está hoy día el texto, Que se informen. y, Ese es el y llamado. puedan informarse. Y bueno, agradecerte también, Wings, por este espacio para conversar también con la audiencia a la que tú le hablas, que quizás no está tan metida en política, que quizás también se apasiona un poco con esto, pero llamar a que tratemos de pensar precisamente en por qué surgió esto, ¿no? ¿Por qué surgió y cómo lo hacemos para sanar un país que quedó bien quebrado después del estallido social? Sí, yo creo que, bueno, estas instancias son muy buenas porque generan diálogo, ponen problemas sobre la mesa, también contextualizan también de, por ejemplo, no, es que el gobierno, porque la realidad es que hay una desaprobación latente ahora, tipo, está aumentando, y es porque la gente quiere cambio al corto plazo y es difícil. Ahí está lleno de burocracia y no depende también de los parlamentarios, que se aprueben ciertas leyes, o hay muchas burocracias en todo el sistema de Chile, hay muchas burocracias para hacer cambios que son necesarios. Y dentro de eso mismo creo que hay un tema muy importante que es la seguridad, que dentro de la misma constitución hay gente que tiene miedo por el tema de que se eliminó el coso de emergencia, El estado de emergencia. el estado de emergencia se eliminó y se cambió por otros estados, que son como el estado Estado de de catástrofe. catástrofe, Sí. No etcétera. se cambió. En el fondo, actualmente Habían existen 4 cuatro, y ahora quedaron dejaron 3. Sí, sí.
por qué se eliminó, ministro, por qué cree usted que se eliminó el estado de emergencia? Yo diría que no hubo acuerdo para mantener, o sea, no hubo los 103 votos para mantener la actual forma de estado de emergencia. Principalmente, mi interpretación es porque ha habido un cuestionamiento de cómo se ha usado en el pasado. Eh, yo creo que ese y otros temas de cómo sanamos, como tú decías al principio, con el tema de las policías, yo creo que también todavía hay un dolor muy latente con el tema de las Fuerzas Armadas, que viene Sí. derivado probablemente de la dictadura, pero también de otros episodios en los cuales ha estado involucrado Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, no hay como posibilidad de tener un país sin que tengamos, como tú decías, una policía legitimada. Es muy difícil en la modernidad también, con todas las distintas situaciones que ocurren, que nuestras Fuerzas Armadas estén deslegitimadas. Por lo tanto, encontrar una forma de contrapeso para que aquellas personas que tú les das el monopolio de la fuerza armada, ¿no? De las armas, que puedan rendir cuentas, que puedan estar las personas más capacitadas, que puedan tener todas las competencias y los recursos para gastarlos bien, y que te den la seguridad de que no van a atentar contra la población, sino que van a defender a la población. Yo creo que ese es el camino para avanzar en darles más facultades. Y mi impresión es que como ese consenso estaba quebrado al momento en que se redacta la Constitución. Y yo creo que podemos avanzar hacia estándares que permitan, por un lado, darle más atribuciones, o sea, que puedan jugar más roles en la sociedad, pero al mismo tiempo que las personas no sientan temor de que eso va a ser mal utilizado. Yo al menos confío en que si es que avanzamos en eso, el país va a acompañar ese proceso. O sea, yo creo que igual, o sea, entiendo el problema de fondo en general que se ha perdido como la confianza, pero también se supone que hay que empezar a generar lazos, es por eso esta nueva constitución, hay que generar como lazos de confianza con las personas que nosotros le otorgamos el poder para manejar nuestras cosas. Ujú. Creo que basado en eso mismo, no cree que se puede bajar, o sea, como que está aumentando la cantidad de bandas criminales extranjeras que están llegando y no se están solucionando los problemas de fondo. Tipo, el narcotráfico está muy latente. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, o sea, es cosa de bajarse una aplicación Grindr y en el Grindr encuentro un simbolito de una pilita, un simbolito de una hojita y consigo lo que yo quiero. Entonces, eh, y es como, nosotros podemos atrapar al microtraficante, el microtraficante te puede llevar al traficante, pero hasta en esas cosas tan simples, es como uno dice, parece que no están haciendo la pega, porque literalmente están en una aplicación que se baja, está pública. Entonces, basado en eso mismo, ¿cómo serían capaces, si no son capaces de atrapar a esas pequeñas personas que están delinquiendo, que son los microtraficantes, cómo se arma un plan en el gobierno para poder atrapar a las grandes cabecillas, a las grandes bandas criminales que traen nuevos sistemas para para estafar a la gente, para robar, para aumentar No, los lo homicidios? peor de todo no es solamente eso, sino es los crímenes violentos que están ocurriendo y que nos tocó de alguna forma heredarlo, porque esto comenzó hace un par de años ya a estar más violento. Pero créeme que estamos todos los días viendo las formas efectivas, no las efectistas, no las que parezcan que van a solucionar, sino medidas que puedan ir al fondo de estas bandas criminales que tienen atemorizada a la población. No tenemos que tener ningún tipo de contemplación, ni eh, ¿cómo se llama? Como forma de contextualización de lo que están haciendo, porque la verdad es que es literalmente criminal lo que está ocurriendo en muchas zonas de nuestro país, y por eso es que nuestro deber hoy, desde la posición de gobierno, es garantizar a las personas que estamos trabajando todos los días para su seguridad, y de verdad lo estamos haciendo, tanto con leyes nuevas como también con operativos que todos los días están en la calle, que muchas veces demoran algunas semanas o meses de investigación para poder dar con los cabecillas de esas bandas. Así que en eso vamos a estar trabajando también en este momento. Lo último, Oye, porque me están informando que ya lo sí, están tenemos que paqueando. ir Sí, cerrando. tenemos que ir cerrando. Creo que de las cosas que son, creo que muy importantes es que ha ido aumentando, y esto, bueno, para el ministro, ha ido aumentando la cantidad de personas y esto me lo recalcaron mucho la gente, que ha ido aumentando en los últimos años por redes sociales, distintos factores, el tema de la salud. A ver, habla la Constitución de la salud, pero específicamente, más que la salud física o cualquier problema que uno se puede ir a atender, es la salud mental. Sí, Eh, no, ha clave. ido aumentando en un aumento la cantidad de personas que tienen depresión y ansiedad. El gobierno está trabajando en algo para armar un sistema en función Absolutamente. de, Sí, de- eso es de más de ayudar. programa de gobierno. Sí, sí. A pesar de que la Constitución también la menciona de manera bastante explícita como un cuidado que tiene que estar resguardado, como garantía de derecho.
Eh, a nivel de gobierno, nosotros estamos implementando, como, bueno, el presidente mismo, este es un tema muy, muy sensible porque durante toda su vida también le ha tocado lidiar con estos temas y ha tenido la oportunidad de tener tratamiento también. Sí, sí. En temas, y yo creo que hoy día todas las personas han pasado en algún momento o por un nivel de angustia o por niveles de depresión, que la verdad son como la enfermedad del siglo XXI, también por los estrés a los que se está sometido. Y por lo tanto cada vez vamos a ver más de estos temas y muchas veces las licencias en el COMPIN o incluso en las ISAPRES no te las devuelven por este tipo de problemas. Y ya se está empezando a trabajar en la construcción de centros, pero también en que en el nuevo sistema de salud que nosotros vamos a proponer probablemente a fin de año, vengan contempladas muchas más garantías para que cubran los problemas de salud mental, que hoy día eh, es bien baja la cobertura. Y, Es bien baja la y cobertura de la atención de salud. atacando la fake news en relación a la salud. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé, pero para que le expliquen a la gente. ¿Qué es lo que va a pasar si que se elimina tipo el 7%? ¿Se entiende? O sea, todo el tema de va a ir a una salud más para el gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar Vale. ahí, estatal? Tipo? Ojo, que no es que se elimine el 7%, eso todavía no está Sí, sí, sí. definido. Sí, sí, sí. Pero es Y como que aquí tipo, la gente explica ahí, bueno, dale nomás, vale. vamos a volver al mismo tema. Se establece un sistema nacional de salud que es distinto a lo que hay actualmente. Dice que la ley va a regular cómo pueden participar los privados. En esto hay personas diciendo que ya no van a existir los privados en el sistema nacional de salud. Eso está por verse. ¿Existe la posibilidad que podrían no estar? Sí existe esa posibilidad, pero es muy poco probable que eso pase. De todas formas, quieren regular cómo pueden participar los privados. Y el tema de las cotizaciones va a verse. Todavía no sabemos cómo va a ser, todavía no sabemos cómo van a funcionar otros tipos de seguros complementarios. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es mejorar el sistema de salud actual. Eso es el propósito que hay, consagrado según ciertos principios, consagrado además según ciertas aspectos de la salud, que como decía el ministro, la salud mental, también la salud reproductiva, también la salud ancestral relacionada a los pueblos originarios, pero todavía hay mucho de eso que está por verse. Y en ese sentido, yo creo que las personas tienen que saber que su decisión también va a tener un voto de confianza, ya sea para reformar la constitución vigente o bien la implementación de esta constitución que se está proponiendo. Oye, y sobre el tema de salud, quizás se mezcla con que como gobierno tenemos un plan de reforma a la salud, porque la Constitución lo que dice es precisamente lo que decía Valentín y lo pueden revisar, ponen control F en el PDF y van a encontrar salud y van a buscar, yo creo que es bastante explícito lo que ahí sale. El gobierno lo que ha dicho es que queremos mejorar el sistema de salud para toda la población, o sea, no queremos que nadie tenga peor salud que la de ahora. Por lo tanto, cualquier consideración para que la cotización actual del 7% se vaya a un sistema universal de salud implica como condición sine qua non que el acceso a salud que tienen las personas que hoy día están en las ISAPRES pueda ser igual o mejor, ¿ya? Igual o mejor. Y por lo tanto es nivelar hacia arriba. Pero lo que pasa es que hoy día las personas que ocupan el sistema de ISAPRE, que son cerca del 15% de la 3 millones. población, un poco menos, esas personas son en general más sanas que la gente que está en FONASA, son más jóvenes, son más hombres que proporcionalmente que los que están en FONASA, y por lo tanto son personas que requieren de menos prestaciones y que tienen más nivel de ingresos. ¿Ya? Que no estoy diciendo que todas las personas que tienen ISAPRE sean ricas, no, sino que en el promedio son más, como menos probable que necesiten una atención médica que el resto de la población que sufre de mayores niveles de condiciones sociales de la salud, ya determinantes sociales de la salud. Y por lo tanto, hay un sistema en el cual están las personas que las aseguradoras creen que son las personas menos riesgosas, y hay otro sistema donde está toda la población, que son, entre comillas, las más riesgosas, no me gusta hablar así de las personas, pero así es como lo llama el sistema, y que tiene mucho menos plata para atenderse. Entonces lo que queremos es un sistema que sea oportuno para todas las personas. Eso es lo que dice el programa de gobierno. Y para eso van a seguir, o sea, las personas que estén hoy día en ISAPRE, tenemos que garantizarles que con el 7% que tengan acceso a lo mismo que hoy día pueden tener acceso Ah, ya. en términos de atención oportuna, pero también van a poder tener seguros complementarios para poder, no sé, tener acceso a las clínicas con más como hotelería y un montón de cuestiones. Pero la idea es como lo hacen los países modernos, como lo hace, no sé, Inglaterra, como lo hace Holanda, como lo hacen los países que solucionaron de mejor forma el tema de la salud pública, es tener un sistema bien financiado. Y hoy día tenemos dos subsistemas. Un sistema donde la gente que tiene menos determinantes sociales de la salud, o sea, que tiene mejor acceso a la salud, tiene más ingresos, más recursos para atender la salud, pero menos prestaciones.
mientras tenemos la mayoría de la población con un sistema de financiado que tiene largas filas y la idea es solucionar las listas de espera, solucionar los problemas de atención, pero eso necesita más recursos. Y eso es como el huevo de la gallina que ha sucedido con el tema de la salud. Y se quiere cortar con ese huevo de gallina. Y no sé si la Vale tendrá, para ir finalizando, igual me gustaría que dejara las redes sociales de donde ella trabaja, digamos, no sé si era su trabajo principal Obvio, o sí. las redes Les sociales cuento. de su proyecto. Pueden encontrarnos en www.contextofactual.cl. Para quienes quizás se van sumando, nosotros lo que hacemos es información y verificación de información sobre el proceso constituyente. Verificamos información que está dando vuelta y también no solamente hacemos eso, sino que tratamos de entregar mucha información que pueda resultar de utilidad para ahora el plebiscito de salida. También tenemos Instagram, Facebook, Twitter y en todos nos pueden encontrar como @contextofactual y en nuestro Twitter hay un link para que también puedan inscribirnos en WhatsApp. Y si guardan el número, les van a llegar nuestros boletines diarios donde en el fondo les mandamos todas las publicaciones que vamos haciendo. Todas Así que están chequeadas. súper todas invitadas, sí, invitadas, invitados para que sigan las redes de Contexto Factual. Bacán. Bueno, vale, para ir cerrando porque el ministro tiene que hacer cosas de ministro mañana. La realidad, o sea, no sé si hay alguna desinformación, no fake news, si hay alguna desinformación que te gustaría recalcar de lo que se está poniendo en TikTok, en las redes sociales, porque hay mucha gente asustada con ciertas cosas, no sé si nos faltó algo, pasamos por la salud, la plurinacionalidad, varios temas, no sé si hay alguno que te... Y habían algunas personas diciendo que ahora sí va a tener que cotizar el doble del 7%, ya, eso no está definido, así que por favor no lo sigan repitiendo. Y aquí también quiero ser súper honesta, eso no significa que no va a ser así, quizás va a ser así, puede ser, pero no lo vamos a saber hasta que el Congreso haga una ley al respecto. Entonces decir que va a ser así no es correcto. Podemos decir que no, hay incertidumbre, que no sabemos cómo va a funcionar, y si eso efectivamente a la gente no le hace sentido y prefieren quedarse con lo que ya existe, es 100% legítimo. Pero lo que nosotros queremos hacer de Contexto Factual es que las personas tomen sus decisiones a partir de la información real y la información que existe y no supuestos que no sabemos si van a pasar o no. Hay otra cosita que te moleste antes que... Bacán. Gracias, Vale. Yo por mi lado agradecer este espacio y me han preguntado varias cosas en el chat, pero también dentro de esas cosas me preguntaron cuántos gorros tenía además del rosa y el naranja. Y la verdad es que como se me quedó vacío el estadio y estamos en invierno, me compré gorros de todos los colores, los más chillones, y ha sido bien chistoso porque la gente me empieza a reconocer por los gorros. Así que... Puede tener su marca propia después. Sí, no, sí, no, ya. Idea millonaria. Gorros Jackson. Gorros Jackson No, 5. estos gorros cuestan 2 lucas en la calle, así que me he comprado de todos los colores. Así que eso. Y lo otro es que mañana vamos a ingresar el proyecto del feriado del 16 de septiembre, que era algo que bastantes personas habían pedido para reactivar el turismo, para un momento también donde el país, pucha, en este ánimo de que se reencuentre. Bueno, también las fiestas son un momento de reencuentro, así que vamos a tener el día viernes 16 como feriado, mañana se va a ingresar y lo más probable es que se apruebe rapidito. Buenísimo. Bueno, Vale, no sé si te queda algo en el tintero ahí como para comentar alguna desinformación que te moleste demasiado ahí como cortita para liberar al ministro. Todas las informaciones nos pegan por igual. En el fondo solo nos interesa ayudar a que la gente esté lo más informada posible y si se meten al sitio pueden revisar todo el contenido que hemos hecho. Llevamos 2 años publicando cosas, así que de verdad, sobre todo de este último tiempo van a encontrar, está todo ordenado por fecha de lo más nuevo a lo más antiguo, así que si se meten ahí en la parte que dice fact-checking en el sitio www.contextofactual.cl van a poder ver todas las verificaciones que hemos ido haciendo. Y la gente también puede mandar las dudas que tenga, sí. Obvio. Claro, nos escriben por WhatsApp, nos escriben por Twitter, nos escriben al Instagram. Nosotros somos bien receptivos en ya sea explicar por qué podemos o no verificar un contenido y hacerlo, obviamente. Perfecto. Agradecerle también al ministro que se empiezan a generar estas instancias. Creo que lo van a hacer con más streamers, creadores de contenido que estamos en la plataforma. Me parece perfecto. Ojo con Robertson, ojo ahí. Ese es un toro. Así que se lo dejo ahí, ministro. Ojo con Robertson, es un toro. Así que nada. ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué sentido? No, es un toro, es una persona muy culta, abogado, culta. Tipo, es el primer streamer, el primer creador, el profe. Es el primer creador de contenido político y aparte exitoso. Entonces, sí, vamos a estar
tipo de Robertson. Twitch. Entonces, ojo con Robertson, es un toro, prepárese para él, yo soy el canapé al lado de Robertson. Así que nada, prepárese para él, para los demás creadores de contenido, qué bueno que se están generando estas instancias, qué bueno que se están adaptando. Bueno, acá ya hay un cambio, no creo que los gobiernos pasados hubieran venido a una plataforma como es Twitch, que es una plataforma muy directa, muy real, y donde hay un feedback inmediato también y todo. Así que agradecerle Oye, la la instancia gente, el día de hoy. si quiere seguirnos ahí por el canal que estoy Ah, ya, vamos a dejar el canal partiendo, del ministro. que me sigan ahí en Giorgio Jackson CL, porque estaba ocupado Giorgio Jackson, no sé qué otro Giorgio Jackson habrá habido, pero le tuve que poner un CL de Chilito. Así que para que me puedan Le seguir robaron ahí. el nombre. Sí. Igual puede pedir uno puede pedir la verificación con sus redes sociales, todo puede pedir la verificación en ¿Ya? Twitch y puede pedir el nombre también si es que la persona lo tiene ocupado, puede pedir el nombre, así que ojo con eso, vaya al perfil y ocupe el nombre Vamos a para que no haya Vamos a ver confusiones. si lo logramos. Ahí Ya, mis pues, Wins, moderadores están dejando su canal, agradecerle la muchas instancia, gracias, agradecerle la vale. conversación, muchas gracias Vale también. Y nada, Cuídense. muchas gracias por generar esta instancia, a mí me llenó, así que espero que a la gente también le haya servido un poquito para tener un poco más de contexto en ciertas cosas y también de hablar de la desinformación, no fake news, desinformación. Ya, bacán. Vale, Te pasaste, Wins. cuídate, Oye, ánimo y saludo a toda la sí, gente de la comunidad del canal. Chau. cuídese señor.